acá. Como siempre, bienvenidos al Ático de Pepe. Soy vuestro amigo y servidor, Pepe Forte, como siempre, en mi cuenta personal de YouTube. Y el tema que tenemos hoy dice paro universitario en Cuba. Este programa es una continuidad del programa que hicimos acá la semana pasada, que creo que no fue exactamente este programa como tal, o sea, este tema como tal, sino que creo que el tema fue muy interesante, esos temas de sociología que a mí me gusta hacer acá, que se tituló algo así como si era Cuba más débil ahora que lo que fue en el pasado, y por supuesto que en ese panorama de ese esquema comparativo, arrancando en el año 59 y hasta este momento que nos ocupa esta conversación, haciendo una comparación, que esa fue la pregunta, que si acaso Cuba no era más débil ahora. Me refiero, cuando digo Cuba, me refiero a la dictadura, me refiero a la tiranía. Y yo terminé diciendo que yo pienso que sí, y comencé a ejemplificar. Muchos de ustedes pensaron que sí, muchos de ustedes pensaron que no, y exactamente con lo que tiene que ver el tema de hoy, que precisamente por lo que ha pasado, vamos a hacer o una revisita o acaso la visita del tema per se, con esto que he dado en llamar el paro universitario en Cuba, que no solamente lo digo yo, lo están diciendo todos los medios de rebote: paro, huelga, o sea, protestas universitarias que tienen que ver exactamente con lo que pasó hace 2 semanas ya, que fue cuando sorpresivamente, sin anuncio previo, ETEXA, que es esta entidad, esto es otra de las entelequias esta que tiene Cuba comunista, la empresa de telecomunicaciones de Cuba, que tú sabes que irónicamente en Cuba la gente se ríe y dice que Texa, lo que significa es estamos tratando de establecer comunicaciones sin apuro. Bueno, lo que pasó fue que de contra que Cuba, como país tiránico, comunista, que es lo que pasa en China, qué triste, ¿no? Qué triste. El país, el segundo país del continente que tuvo televisión y que además tenía un sistema telefónico espectacular y que todo el mundo tenía corriente, Cuba sigue a oscuras. Bueno, Cuba está en la categoría de Irán, en la categoría de China, en la categoría de Corea del Norte y países tiránicos que no les conviene que haya circulación de Internet, que la gente tenga acceso al Internet, que se conecte, que se comunique, que telefónicamente se comunique, y todo eso lo controlan. No les ha quedado, por supuesto que no les ha quedado más remedio que venir soltando la mano. Estamos en el año 2025, no tienen manera. Y además, la otra cosa que a ellos les preocupa profundamente es el hecho que estas tecnologías, esto es como aquel cuento que yo me leí cuando era niño, el niñito allá en, en Holanda, que con el dedito trataba de tapar el hoyito en el dique y finalmente se hacía otro hoyo y otro hoyo más, y tú no puedes. O sea, este tipo de tecnología, Cuba ha hecho esfuerzos ingentes, ya ha llegado bastante, hay que reconocer, bastante lejos en taponear la Internet. Lo mismo que hizo en taponear en una época Voz de América con la interferencia, posteriormente con Radio Martí, posteriormente con Telemartí, pero a pesar de eso no pueden. Las tecnologías hoy día, a la misma vez que son frágiles y que son susceptibles de hackeo, de interrupción, de interferencia, a la vez son como esto que te acabo de comentar, de intentar tapar con el dedito un hoyito en un dique cuando se está haciendo como si fuese una lasca de queso, otro hoyo y otro hoyo y otro hoyo. Sin embargo, sí han logrado bastante hacer esto, y es la razón por la cual, como te estaba comentando, Cuba tiene el triste honor que cae en la categoría de Irán, en la categoría de Corea del Norte, en la categoría de China, no tanto. Yo visité China, como ustedes saben. Vietnam tampoco cae en esa categoría. En Vietnam hay bastante acceso a Internet, pero Cuba ha venido controlando de manera que ha hecho muy magra la comunicación, muy pobre, muy restringida, la encarece, la dificulta, no tiene la velocidad que tiene que tener. Pero para colmo, ¿qué cosa fue lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? Que hace unas semanas, hace un par de semanas o algo así, el día 30, ¿no? Que fue el día 30 de mayo, que de pronto dijeron que encarecían la cuota, lo que hay que pagar, y no solamente eso, y tú vas a ver ahora, como aquí lo vamos a analizar, lo que genera este paro universitario que estoy diciendo yo aquí, no fue tanto el precio, porque como yo comenté acá, incluso traje a aquella chica que tiene una cuenta de YouTube, y lo hace, en que ella explica, precisamente me basé en ella para la explicación de qué cosa es lo que había pasado, que evidentemente como percibimos en algún momento, como olfateamos, como paladeamos, como sentimos, como comprendimos, como entendemos, la inconformidad, que fue la palabra que estuvieron utilizando los jóvenes universitarios en los programas que hicieron, no estaba tan conectada con el hecho de que era caro, porque esta muchacha explicó
que a pesar de que se trata de 360 pesos cubanos, la cuota mensual, en un país en que, como todo el mundo sabe, la gente lo que gana son 2.000 pesos al mes, no más que eso, bien caro. Pero ella decía que la gente se podía apretar y que además hay gente incluso que gana más que eso en Cuba porque tiene negocios y cosas así. La preocupación no era tanto lo que había que pagar, sino el hecho de que estaba como el paralelo que yo hice acá, que yo no pude precisar porque han pasado muchos años, yo no recuerdo exactamente ahora cuál era la cuota del arroz, ni la cuota del azúcar en Cuba, pero que era aquello que tú sabes que tenías acceso a la cuota y aunque tú tuvieses dinero para pagarla, una vez que tú agotabas, no sé, la libra de arroz que tú tenías para el mes, no sé si era exactamente una libra, pero ok, para que me entiendas, tú no te volvías a empatar hablando la cubana con otra libra de arroz hasta dentro del próximo mes, que es cuando venía otra vez a la bodega. Venía, esto es exactamente igual. Pagas la recarga hasta que tienes que pagar y una vez que la consumas, que por cierto era bastante magra, creo que eran los famosos debatidos 5 o 6 gigabytes, aunque tuvieses dinero, no tenías manera de pagarla con 360 pesos hasta el mes que viene, a menos que, ahí rayado la cosa, en que lo pagaras, creo que en dólares, es una cantidad tremenda que aquí estuvimos comentando, yo no recuerdo exactamente ahora, que era francamente una barbaridad no allá, una barbaridad aquí, incluso aquí donde todo el mundo, aquí en Estados Unidos, este programa se origina en Miami, donde todo el mundo gana en dólares y aquí cualquiera tiene un salario decoroso. Ok, eso trajo como consecuencia el programa que yo hice acá, que se produjeron protestas. Yo traje a bordo ese programa, estoy aquí haciendo aquí para poder explicar, por si alguien no lo vio, pero sé que la mayoría de ustedes me vio el otro día, que yo traje incluso a bordo de este programa, traje la entrevista que le hace este muchacho que yo le di en llamar Lazarito Voz de Pito, dispensa Lazarito, en caso que, bueno, que entrevista a la directora o la presidenta a la que dirige Texas, y yo comenté que ella estaba diciendo la verdad cuando dijo que no tenía un centavo. Yo lo creo. Y aquí viene el punto, que cuando Lazarito le hace un par de preguntas incómodas, y yo lo revelo acá, y además yo me hago eco de las protestas, incluso impresas, de las proclamas estas, de una serie de cátedras universitarias, la de Economía y la de Lisa, Superior de Arte, y así, 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 que publicaron, todas además con papel carbón, todas muy cuidadosas, todas, como se dice en Cuba, como que pisando huevos, o sea, con mucho cuidado, con mucha cautela, como habría dicho Clinton, con pasos calibrados. Muy poco a poco, ninguna se tiró con la piscina vacía, pero eran críticas que utilizaron la palabra inconformidad. El caso es que definitivamente esas proclamas fueron protestas. Esta chica que tuvimos acá, que puse su video, estaba diciendo que había en la calle preocupación, que la gente estaba muy preocupada, que incluso la gente había olvidado los apagones, lo cual incluso aquí en el exilio criticamos, que la gente ya ni le importa los apagones, ni el hambre, ni la carencia de libertad. Aquí se criticó que la gente lo que estaba era inconforme porque lo que no tenía era celular. Y yo defendí el punto de vista. O sea, yo también me hice eco y me sentí incómodo, disgustado, con malestar, decepcionado de ver ese tipo de cosas, pero a la vez yo trato dentro de lo que cabe, a pesar de la distancia de más de 30 años, del minuto, el instante en que aquí sentado, muy sentado en Miami, yo me encuentro aquí en mi estudio, en mi casa, a 30 años de distancia, más de 30 años que me fui de Cuba, yo trato, a pesar de esa distancia tremenda, yo trato de no olvidar que yo viví allí y trato que pasa muy frecuentemente y hay que entender siempre ambos lados. También tienen que entenderlos de allá, que cuando tú llevas tanto tiempo acá y existe esa distancia, y acaso menos, como es que dice la famosa frase que con las glorias se olvidan las memorias, uno comienza a desconectarse, comienza a olvidar, y uno comienza a olvidarse lo cual no habría de ser. Uno comienza a olvidarse cómo se vivía allá. Entonces uno comienza, por tanto, inmediatamente a reaccionar, a opinar, a, a funcionar de una manera distinta, tal cual uno no hubiese vivido allá, que es exactamente la gran tragedia de la humanidad, que es lo que le pasa a todo el mundo, que aquí todo el mundo, aquí menos Adán, que es la única figura histórica que nació adulto, el único hombre en el mundo que nunca fue niño es Adán y Eva igualita, aquí todo el mundo fue niño. Cuando uno crece y mientras más viejo te pones, más se te va olvidando que fuiste niño, lo cual es un problema. Mientras más tú recuerdes que fuiste niño, más feliz vas a ser y más vas a entender la vida. Pero eso es lo que pasa. Entonces pasa exactamente igual que cuando pasa todo ese tiempo
ese niño que fuimos, me refiero a Cuba, que fuimos cubanos en Cuba, aquí terminamos olvidándolo, lo cual es una cosa terrible. Pero el caso es ese, que cuando, como yo traté que eso de que a pesar de que aquí en el exilio se criticó, mira para eso, la gente lo que está quejándose, en vez de quejarse que no tienen libertad, que no pueden comer, que no pueden dormir, que no tienen corriente, mira tú por lo que y de lo que se están quejando, que es la carencia de internet, que es la carencia de los teléfonos. Yo traté, me afané de intentar entender y creo que llegué a hacerlo, creo que la manera que lo dije, creo que va por ahí. Pero francamente sí, también a la vez tuvo un pie en cada cuadrícula en este tablero de manera racional. También tuvo la cuadrícula, también un pie, un pie en la cuadrícula del desconcierto. También lo tuve. Pero aquí es donde viene el punto. Que cuando yo hice el programa la semana pasada, y yo dije aquí, que por eso dije, incluso algunos de ustedes, y ustedes bueno, Pepe, no es que te hayamos criticado, yo sé que no, yo no dije que me estaban criticando, pero yo cité que algunos de ustedes me dijeron que cuando yo dije que Lazarillo, en un momento se había vuelto mi héroecillo, o sea, Lazarito, se había vuelto como mi pequeño héroe cuando le hace un par de preguntas incómodas a esta señora, a esta vocero que está a la larga, es un engrane de la maquinaria esta tiránica de Cuba a través de una institución comercial. Yo dije que él le había hecho un par de preguntas incómodas y que pronto que se había vuelto para mí mi héroe. Y entonces a continuación yo elogio las proclamas estas universitarias. ¿Y qué fue lo que pasó? Que muchos de ustedes me dijeron, no te engañes, todo eso está amarrado y las preguntas que hizo Lazarito, eso está, si no, no las puede hacer. Y las proclamas esas universitarias, todo eso está amarrado. Eso ahí no hay nada, lo que tú no seas tan naif. Y yo de todas maneras, yo reconocí en parte que sí, porque es cierto, porque uno vivió allí, pero yo seguí como que medio atrincherado, diciendo que yo seguía pensando que esta señora había dicho la verdad, que es porque no tienen dinero. Vinieron todas las consideraciones, que si era previendo que Cuba, con el asunto de los apagones y las carencias, está otra vez a punto de un estallido, y a ellos no les conviene que haya internet, entonces de pronto dicen, mira, como no había internet, ahora nadie se comunicó y no es que lo quitan. Yo pienso que no. A ellos les importa tres pepinos. Ellos actúan impunemente. Ellos con apagar la internet y no dar razones ninguna, no les importa. Pero hubo gente que dijo, sí, puede ser que haya una razón. Yo también decidí sumarme a ese criterio. Y la otra cosa, que pensando esto mismo, que con los años que yo viví allí, yo no podía tampoco abandonar la idea de que las cosas no tienen ese nivel de independencia que yo estaba pretendiendo. Pero ¿qué fue lo que pasó? No, que yo tenía razón. Yo tenía razón en el sentido que aparentemente parece que las preguntas que le hace Lazarito sí fueron preguntas incómodas y que además las protestas que yo publiqué, que algunos de ustedes pensaron que no le hagas caso, que sé cuánto, no, eran legítimas, eran fidedignas, eran reales, se estaban quejando a su manera, limitadamente, muy licuadamente, muy cuidadosamente, todo el adverbio que tú lo quieras colocar en esa dirección. Pero si eran protestas, o sea, I was right. Y lo que terminó pasando fue que, nada, ocurrió, señores, que ya eso fue la semana pasada, ya vino el fin de semana, yo fui haciendo otros programas que tenían un nivel eran programas a nivel de temas más perentorios acá, más la nueva variante que tengo ahora, que son las entrevistas a través del podcast, pero están viendo que no, en Cuba, francamente, los estudiantes universitarios protestaron contra el llamado tarifazo, que así le dice la gente en Cuba, de Texas, el aumento del precio de la internet y su racionamiento a una recarga al mes, que además lo que pasa es que ese mismo racionamiento no alcanza, y llamaron entonces a un paro. Eso fue después mi programa de asistencia a clases y un paro de clases, y las protestas, de acuerdo con lo que hemos estado mirando, han sido las más numerosas desde el año 2021, que por supuesto que no con la talla de las memorables, el llamado J21 o 21J, y han involucrado a estudiantes de por lo menos 10 facultades en 5 universidades. Y este descontento, que tú sabes que la palabra descontento es una palabra que la dictadura usa. Yo recuerdo que yo estuve escuchando esa palabra como desde el año 77, que aunque a veces la utiliza a regañadientes, se manifestó en lo que una de las proclamas o varias proclamas de la universidad, el texto de esas proclamas definió, como te dije hace un momento, con la palabra inconformidad,
a lo cual a esa palabra le pusieron papel carbón, como todo el mundo recuerda que comentamos en su momento aquí la semana pasada. La huelga del paro generó interrupciones en las clases y en las actividades universitarias. Yo tengo aquí para ustedes este par de fotografías que debo también puntualizar, que ya uno desconfía, yo no sé, yo por lo menos trato de colocar el parche, a mí que me gustan las cosas puntuales y las cosas precisas. Aparentemente este par de fotografías sí tienen que ver con estas protestas y quizás algunos de ustedes me digan, no, Pepe, no, esas son fotografías de otro momento y correspondientes a otras circunstancias. Pero digo que fue lo que vi. Ahora, es cierto, lo que es cierto es que la Facultad de Matemáticas de la Universidad de La Habana, ya lo que pasó fue que yo zigzagueando, o sea, cruzando la acera de un lado para otro en esta máquina del tiempo que yo tengo acá, que voy hacia adelante, vengo al presente, voy hacia atrás, regreso acá. Es cierto que ya hoy es lunes, ya hoy exactamente se levantó el paro estudiantil, es la noticia del lunes, tras acuerdos que llegaron, de acuerdo con lo que he estado mirando de rebote en una diversidad de redes, con el Ministerio de Educación Superior, que es una entidad que existe desde que yo estaba en Cuba, y ETEXA no, yo nunca vi ETEXA después que yo me fui, y según reportan algunos sitios en la red, se formó un grupo de parte de Texas para revisar tarifas, pero a pesar de eso, los estudiantes persisten en sus demandas, que lo que no quieren es esto, que lo que quieren es que las quiten por las razones que estuvimos comentando acá. Fue un paro. Ahora, ya pues, como siempre, que por ejemplo yo lo dije en la radio otra vez hoy, y a cada rato lo digo acá, que ustedes saben que sí, tanto en la radio como aquí, yo doy informaciones. Pero a mí lo que me caracteriza, tanto aquí como en el programa de radio, y yo no puedo evitarlo, que mucho más que informaciones, que por supuesto que lo hago, yo soy una persona de opiniones. Yo prefiero más mis programas de opinión, mis programas de análisis, que programas de información per se. Y por eso es que, ya déjame comenzar aquí con esa perspectiva, diciendo que este paro, francamente, yo tengo que calificarlo como inédito. Por su organización, porque tuvo organización y por el alcance. Porque recuerda que yo te prometí a ti aquí, el otro día precisamente, que estoy preparando un programa de las protestas que después se acabaron. Las protestas, voy a inventar las protestas que hubo en Cuba. Por supuesto, cuando haga el inventario, voy a terminar incluso con estas que hubo ahora el año, ahora en el 21, las famosas 21J, J21, más las que hubo después, que aquí las fuimos cubriendo, más la protesta que se produce frente a la oficina de intereses de expresos políticos que sí le ripostaron a la Brigada de Respuesta Rápida y terminaron refugiándose dentro de la embajada, o sea, en la oficina de intereses, más lo que se produce en la embajada del Perú es una protesta, más que sobre todo que posiblemente el plato fuerte sea, o hay una procesión, una procesión religiosa en Cuba en el año 59 que deriva en protesta, es la razón por la cual a partir de ahí prohibieron las procesiones en Cuba. En Cuba había procesiones, las hubo toda la vida, la Virgen de la Caridad, la Virgen del Cobre, etcétera, San Lázaro. Eso fue prohibido precisamente por eso, porque eso derivó en una protesta antigubernamental y sobre todo una protesta que va a ser muy interesante, originaria en la FEU revolucionaria, no la FEU de pre-59, cuando la universidad era autónoma y estaba llena de gángsters, la FEU de Manzanita, la misma FEU de Fidel Castro, no, la FEU después del 59, cuando llega a Cuba, Micoyán, y ven que son los primeros pasos de sovietización, y la FEU protesta, no protesta contra el gobierno, o sea, no fue una protesta exactamente anti-Castro ni anti-revolución cubana, pero protestó contra el paso que da la revolución castrista, marxista, acaso no revelada todavía, de que recibe a un soviético. Y se manifestaron en el Parque Central. Bueno, de entonces para acá, eso no ha pasado más. La importancia que tiene esto es que esto no ha pasado más. El caso es que esta convocatoria original al paro fue resultado del proceso dentro de la facultad impulsado por el Consejo de la Federación Estudiantil Universitaria, o sea, la FEU de MATCOM. MATCOM es la cátedra de matemáticas. Y aunque parezca mentira, fue un acto democrático porque votaron. Escucha lo que estoy diciendo yo aquí ahora,
sea, en una primera votación, el 60% del estudiantado, 205 a 341, apoyó cesar la docencia y la presencia física en clases como forma pacífica. Ellos insistieron mucho eso. Ellos estaban jugando, tú sabes, con la cadena, pero sin tocar el mono, con el mono, pero en un panorama en el cual la gente ni siquiera se atreve a tocar la cadena de la tiranía. Esto es importante, lo que estoy diciendo yo aquí. Entonces, apoyaron cesar la docencia, la presencia física en las clases como forma pacífica, lo que te estoy contando, de manifestar el desacuerdo con las políticas de Texas. Y durante los primeros días del paro, los estudiantes tuvieron encuentros con profesores, con directores de la universidad y con representantes del Ministerio de Educación Superior, que creo que en la época mía, creo que quien lo dirigía, creo que era Vecino Alegret, allá en los años 80. Estos muchachos exigieron a Texas, o exigieron de Texas, una explicación pública con datos concretos y verificables, porque esta señora la entrevista a Lazarito y ella habla por su cuenta, pero ellos dan la cifra que les da la gana. En Cuba no hay transparencia ninguna. Ellos exigieron eso. O sea, esto es muy interesante para todos aquellos desanimados del otro día que me dijeron, no creas en esto. Bueno, ok, I was right. De manera que le exigieron datos concretos, datos que puedan verificar para poder justificar la necesidad de las tarifas, porque ellos justificaron que es que no tienen dinero, lo cual es verdad. Y propusieron además la extensión del límite de recargas nacionales fijado en los 360 pesos cubanos que conocimos una sola vez al mes, lo que hicimos el otro día aquí, que creo que sigue vigente. Creo que eso no lo cambiaron. Ahorita cuando yo te convoque a las llamadas a través del 305-775-9696, por favor dímelo. Y además la creación urgente de planes alternativos más asequibles al bolsillo del cubano, porque recuerda que ellos dicen, púmbata, 360 pesos cubanos una vez al mes, con 6 gigas o 5 gigas. Te los tragas, te chivaste. No hay más hasta el mes que viene, como la libra de arroz de la libreta, acá tiene racionamiento de la época que yo estaba en Cuba, no hay más hasta que pase el mes. Al mes otra vez tú puedes volver a pagar. Si tú tienes el dinero, no importa. Esto es one time only, una sola vez al mes. A menos que tú pagues las variantes que nosotros explicamos acá, que eran 3, que eran extremadamente caras, que totalmente inasequibles, y por eso es que ellos están proponiendo planes alternativos. Ese paro, según publicó una nota en que fue revelada en el perfil Reclamo Universitario, menos del 5% de la matrícula general, menos del 5%, asistió a las aulas. Va a ser una semana ahora, mañana. Los estudiantes de la facultad convocaron a este paro académico indefinido, en rechazo a las medidas, el tarifazo, impuestas por esta compañía, que es una compañía estatal, esta empresa estatal. Dispensen que haya dicho compañía, un disparate de mi parte. La nota esta de protesta especificó que el parón universitario, escucha esto, this is very important, no era obligatorio. O sea, literalmente rezaba, los estudiantes dejan de asistir por su propia voluntad. Y eso preocupó mucho a las autoridades castristas, porque si aquí es, como ellos tienen la mentalidad de la obligatoriedad, que a ellos les funciona. Y además en la psique del cubano, o sea que este programa tiene vocación por la psicología y por la sociología. Eso está metido en la psique del cubano. O sea, la directriz que viene de arriba, con este caso sea en la perspectiva de la oposición en Cuba, el cubano funciona muy bien a eso, a que te digan de arriba. Entonces todo el mundo tiene que marchar como rebaño. No, dijeron que esto no era obligatorio. Y si no es obligatorio, en un país en que hay miedo, y en que existe el estigma, en que habitualmente muchas veces la gente se llama a capítulo a propia conciencia, sin que nadie te diga nada. Incluso cuando alguien te dice, no vayas ahí, tú dices, estoy embarcado, yo tengo que ir. Esto que dijeron ellos, que especificaron, esto para mí, yo no sé si yo estaré loco,
o si ustedes me van entendiendo, los análisis estos chiquititos que yo hago, que yo creo que no hace nadie. Esto yo lo he visto así al paso de que dijeron que no era obligatorio y de acuerdo con lo que hemos sabido, menos del 5%, esto es extremely important en este análisis psicosociológico de cómo está funcionando la sociedad cubana de hoy. No fue que todos los jóvenes dijeron, no puede nadie, si aquí no te vemos ahí, yo que soy tu compañero de clase te voy a regañar. No, no, no. Hacemos esto y aquí que quiera venga, no venga. Y va menos del 5%. Eso en este momento, las autoridades en Cuba que me están mirando, que yo estoy subrayando lo importante, diciendo, mira lo que este está diciendo, mira el daño que nos está haciendo. Porque eso es muy importante. Sin que haya habido un hombro con hombro, mano con mano, pueblo chileno, pueblo cubano. No, no, no. No es obligatorio. Aquí cada cual con su conciencia viene o no viene. Y fue menos del 5%. Eso significa que hay una mentalidad conjunta, colectiva, pero de base independiente. Esto es muy importante, ¿eh? Y esto es lo que mira, ¡fua! Banderilla en el toro herido, que es la dictadura cubana. Eso es muy importante. Como lo mismo que yo destaqué aquí, que ellos lo criticaron no, lo descaracterizaron diciendo que las protestas del año 21 no tenían líder para decir que en Cuba la gente tiene todavía adhesión a la revolución y que por tanto se fue convocado de afuera. No, no, yo invierto la tortilla. El hecho que es cierto de que el levantamiento del 21 en Cuba no tuvo líder, preocúpate, Canel, es más peor todavía para ti, es peor todavía, hijo mío, es peor. Significa que esa ciudadanía entera sin líder se tira para la calle. Imagínate que en ese momento se aparezca un líder. Tú estuvieras ahora con tus millones en Timbuktu. Este tipo de análisis es importante, señores. No podemos, y por eso fue que yo, el otro día, el programa que yo hice aquí, ¿cuál fue? El que hice aquí el otro día, y la pregunta era muy clara. Yo hablo muy claro el español. ¿Es más débil o más fuerte la dictadura cubana ahora que antes? Era la palabra entera. Y mientras nosotros sigamos ignorando este tipo de aproximación de corte psicológico o sociológico y no vengamos a la importancia que tienen estos pequeños repuntes así, tanto dentro de Cuba como aquí fuera en el exilio, vamos a fracasar. Este tipo de análisis es súper importante, por lo menos para que cree ánimo y estímulo allá y aquí. Y por eso estoy subrayando en este momento, posiblemente ya en lo que quede de programa, no sé, la hora que me quede de conversación acá, posiblemente todo ya en el nivel de importancia esté por debajo, que este minuto que acabo de decir aquí, yo quiero que quede claro en sus mentes, y ojalá lo cortemos y lo repitamos por ahí. Esto es muy importante porque tiene tremenda significación que remueve los cimientos de la dictadura y la pone a temblar. Ok, en el documento este de queja, publicado en sus redes sociales, y además dirigido al Consejo de la FEU de la Universidad de La Habana y al Consejo Nacional de la FEU y al Consejo de Dirección de la Universidad de La Habana. Los miembros de la FEU, de la facultad, declararon, escucha esto otro que es importante, su firme intención de unificar, wow, las facultades que comprenden a la Universidad de La Habana, que hay varias. Yo en este momento no sé cuántas facultades habrá, pero deben ser más de 10. Quizás alguno de ustedes me pueda puntualizar y actualizar. La proclama demandaba que se promoviera un espacio de análisis a través de un consejo ampliado donde se contara con la presencia de al menos de 3, escucha esto, de 3 representantes estudiantiles de cada facultad. Señores, yo sé que en este momento, sobre todo no en Cuba, aquí en el exilio, muchos de ustedes que me están mirando, que están en esta cuerda de la semana pasada, cuando me dijeron, no, las preguntas de Sarito están hechas, las proclamas están manejadas. Ok, yo puedo entender, pero por favor, miremos estas cosas entre líneas, para que por lo menos veamos. Yo estoy otra vez de acuerdo con esto que acaba de pasar, que tú sabes que tengo este cachumbambé y esta montaña rusa y este sub y baja, que es la película de Cantinflas, que es el elevador, y además la ola, la cresta de la ola, la parte baja de la ola. Yo otra vez con lo que ha pasado, yo acabo de subir aquí ahora porque yo estoy mirando
yo estoy mirando no el the big picture, sino estoy mirando los detalles. Esto que te acabo de decir, que están diciendo que se cuenta con la presencia de al menos 3 representantes estudiantiles de cada facultad, ahí está en ciernes un liderazgo. Están pidiendo 3 cabezas que hablen, que representen, que interpreten, entonces que miren hacia adelante y miren hacia atrás y se proyecten hacia adelante, hacia atrás, hacia los lados. Eso es muy importante. Esto es como un juego de ajedrez y todo eso era para analizar la permanencia en el rol del actual presidencia del Consejo de la FEU. También pedían, escucha esto, pedían la renuncia a su cargo del presidente nacional de la FEU, que es Ricardo Rodríguez González, y cito, debido a la incapacidad demostrada para representar a los estudiantes. Para mí, el punto de lo que yo diría que hasta el momento es más ácido en lo escrito es que cuando subrayaba esto también aquí ahora, esto que te voy a decir, el reclamo que decía que el reclamo de ellos tenía la legitimidad correspondiente a las distintas vías de acción tomadas hasta el momento por las facultades y cito de nuevo, decía, sostenemos nuestra inaceptabilidad ante las posibles sanciones o represalias hacia ningún estudiante o docente de nuestra universidad. Aquí esto es fila cerrada. Estamos protestando con la venia de la sala, para colocar esto de alguna manera. Estamos protestando dentro del marco de la revolución. Aquí no estamos pidiendo nada, aquí no estamos diciendo vive el imperialismo y saquemos a Fidel Castro como emblema de allá del Seboruco que está en Santiago de Cuba, ni remueva a Canel. Nosotros lo que queremos es que Texas revise su política y que tengamos acceso, por lo menos a antes. Yo sé que es una porquería, pero hay que entender que esto es algo. Y alguien me escribió hoy, cuando yo puse en la nota que puse hoy más temprano en Facebook, que yo dije algo es algo, y alguien me dijo, Pepe, no, es más que algo. Y yo pienso exactamente que sí. Esto que están diciendo, que no iban a aceptar posibles sanciones o represalias a ningún estudiante o docente, o sea, estudiante o maestro que apoyara esta Universidad de La Habana. Señor, esto es rebelión. Con los colmillos limados, con las uñas mordidas, maquillado, como tú quieras, bajando la cabeza. Pero aquí es rebeldía. Entonces, a mí me da alegría que el otro día, cuando yo hice el programa y yo dije que yo creía en la legitimidad de las proclamas y dije además que creía en que las preguntas que había hecho Lazarito me dijeron, no seas tan naif. Otra vez regreso. Tenía razón. Yo vi olfateado que dentro de lo que cabe, entre cuerdas, entre líneas, aquí había algo serio. Y lo ha habido. Puede ser que esto se disuelva mañana. Ya de hecho hoy echaron para atrás. Pero estos son los poquitos a pocos. Estos son estas cosas que se explican en psicología y en filosofía de los 2 pasos adelante y un paso hacia atrás. Y si aquí vamos a venir con esa prueba que se le hace al optimista, al pesimista, de que le ponen el vaso mediado y dicen que el optimista dice que el vaso está medio lleno y el pesimista dice que el vaso está medio vacío, aquí en esto que te acabo de decir aquí, los pesimistas en esto dirán que aquí lo que cuenta es el paso atrás, es el paso, los 2 pasos hacia adelante. Yo te diría que no, que aquí lo que va a ser, lo que va a es el paso atrás. Francamente, aquí ha habido, aún en este paso atrás de hacer ellos, esto hubo 2 pasos hacia adelante. Yo creo que realmente esto que ha venido pasando ha sido importante. El caso es que durante esta semana, que acaba de pasar ahora, los estudiantes de la Facultad de Matemática y Computación, que es la que se llama, sí, es Matemáticas y Computación, que es la que se llama MatCom, de la Universidad de La Habana, se mantuvieron en este paro docente en protesta contra estas tarifas impuestas por el Texas, a la que ellos calificaron en algún punto como una agresión directa al pueblo cubano. Y este paro, que fue convocado el pasado, ya no recuerdo la fecha, fue este 30 de mayo, particularmente por el límite mensual de los 360 pesos que ya aludí, de las recargas nacionales, el encarecimiento del acceso a datos móviles. Si ellos consideran esto que es una agresión directa al pueblo cubano y a ellos como estudiantes que no pueden progresar, a mí esto me parece muy importante. Ya evidentemente, ya hoy lunes,
que es lo que me ha motivado a hacer el programa, ya hoy lunes llegó la noticia de que la facultad de esta, la de matemáticas de computación, la MatCom de la Universidad de La Habana, anunció que llegaban a lo que ellos llaman la desconvocatoria. La desconvocatoria del paro docente iniciado el pasado 4 de junio, porque le contestaron, o sea, ellos presionan y recibieron respuesta. Le contestaron con compromisos de parte del Ministerio de Educación Superior y de parte de Texas, y la decisión de lo que ellos llaman la desconvocatoria, o sea, del paso atrás, se tomó luego que votaron. Señores, nos están pasando cosas por delante y el desánimo del exilio nos está haciendo que, Pepe, no te creas esto, no seas tan naif. Yo quiero en este momento abrazarme un poquito otra vez a la esperanza. Votaron 51%, o sea, fueron 173 votos a favor y 82 en contra, 25 abstenciones, pero de acuerdo con este conteo que ha sido revelado, 82 en contra y 25 abstenciones. Optaron ahora por, o sea, la mitad, tampoco, la mitad más uno, 51%. Tampoco es que ha sido el 80%, el 90%. La mitad más uno fue la que regresó, o sea, la que pidió regresar a las aulas, y por eso fue que el paro terminó muriendo hoy lunes. Pero es la mitad más uno, o sea, es un 49%, y a la larga, si tú quieres otra vez con el vaso medio vacío, el vaso medio lleno, señores, la mitad, si redondeamos, la mitad no estaba de acuerdo, quería seguir todavía con el paro. El levantamiento del paro, por otro lado, dijeron que no significa, escucha esto, la renuncia a las demandas, sino un cambio de estrategia que va a seguir, según dijeron, seguir presionando con propuestas técnicas, con propuestas cívicas para un acceso más justo y democrático a las telecomunicaciones en Cuba. Y desde MatCom la postura ha sido clara desde que anunciaron este tarifazo. Yo creo que ellos dijeron que mantendrían la no asistencia a las clases hasta que Texas propusiese soluciones que trajeran una solución satisfactoria a las necesidades de los estudiantes y además del público en general. Y dijeron además que los representantes de la empresa no reconocieron el error de fondo de esta medida, pese a que en la reunión Texas puso nuevos datos sobre la situación financiera de Texas para ellos poder justificar de por qué lo habían hecho. Y recordemos que ahora cuando he dicho esto fue lo que le dijo Lazarito. Le dijo, esto se hizo mal. Lazarito se lo dice. Entre las cosas que fue punzante Lazarito fue que le dijo, ustedes esto lo hicieron muy mal. Primero no lo anunciaron con antelación y lo hicieron muy mal. Dejaron a todo el mundo. Entonces ella contestó que tenían que hacerlo así porque si no se iba a producir un colapso. Pero se lo dijo. O sea, yo sigo pensando que esto no es tan como los pesimistas están pensando. Como forma de protesta, ellos llamaron a no asistir a clases desde el miércoles 4 de junio hasta que se cumplieran. Ellos hicieron 4 demandas. Pidieron la revocación. Esto es importante. No aceptamos lo del día 30 de mayo. O sea, que revoquen lo que ustedes hicieron o por lo menos modifiquen la tarifa esa que pusieron. Pidieron un encuentro entre representantes de Texas, que evidentemente pasó, de acuerdo con lo que estamos mirando, y los estudiantes, y además exigieron transparencia para lo que te digo ahorita, que ellos querían cifras comprobables. O sea, no me digas más que no tengo dinero, no, tráeme aquí papelería y convénceme y sácame la cuenta que 3 más 2 es 1. I don't know. Pidieron también que querían una participación activa de todos los sectores sociales afectados y además también que querían un aprovechamiento del conocimiento técnico de los estudiantes para que los estudiantes fueran los que propusieran soluciones técnicas viables y justas al tarifazo. Vieron 4 cosas muy estructuradas. Estamos hablando a la larga.
que aunque es un país tiránico, comunista, con una juventud pobrecita, totalmente acosada, acorralada, que a pesar de que tienen internet a duras penas y tienen acceso al mundo, siguen siendo una juventud acorralada que no sabe nada de nada comparada con otras. Pero larga, a pesar de eso, es juventud universitaria. Es juventud universitaria. O sea, ahí hay gente inteligente, que además no todo el mundo llega a la universidad, y no solamente no todo el mundo llega a la universidad, sino que además no todo el mundo quiere llegar a la universidad. O sea, a la universidad usted llega porque usted quiere y porque usted puede. Si te falta una de las dos, no vas. Interesante que la Facultad de Comunicación y Letras de la Universidad de Holguín también se pronunció, convocó un paro académico, porque tú vas a decir aquí ahora cuántos se fueron sumando, un paro académico indefinido desde el día 7 de junio hasta, esto lo dijo Holguín, hasta que se revocaran las medidas. Y dijeron que no eran una minoría privilegiada, que ellos eran la voz del pueblo cansado de pagar por la ineficiencia. Eso está duro. La Facultad de Biología también dijo que desconocía la autoridad. Esto es un acto de rebelión. La autoridad del presidente de la FEO, Ricardo Rodríguez González, al cual le dijeron que no estaba representando a los estudiantes. La Facultad de Filosofía, de Historia, esto es una facultad, yo recuerdo que esto estaba por separado. Ahora es Filosofía, Historia, Filosofía en Cuba, por supuesto que es marxismo. Historia, Sociología y Trabajo Social, escucha esto. Exigieron la renuncia inmediata de Ricardo Rodríguez González. Dijeron que la gestión de él era conformista, pasiva, que era poco crítica, y otras universidades cubanas en todo el país se sumaron a este paro. La CUJAE se sumó. La CUJAE, que tú sabes que están allí en las cercanías de Central Toledo, la famosa José Andrés Echeverría, que eso desde que yo era niño, en los años 60 fue una de las primeras universidades creadas por la Revolución Maledictiana. La Universidad Central, la Marta Abreu, la de las Villas, la de Oriente, que yo la conocí en los años que estuve atravesando en Santiago de Cuba, y además hubo otras facultades y hubo otros centros docentes que se sumaron también. El miércoles de la semana pasada, que fue cuando la facultad de Holguín se sumó, ellos dijeron que esto era totalmente, que era indebido, y ese mismo día también, junto con Holguín, que ya te lo acabo de mencionar, los estudiantes de la Facultad de Artes de los Medios de Comunicación Audiovisual, que es la FAMCA, que forma parte del ISA, porque esto es una nueva facultad, porque el ISA, que yo recuerdo en mi época de cuando yo me gradué de San Alejandro, el ISA lo que tenía era artes plásticas, tenía música, no sé, el ISA tenía teatro. Ahora tienen esto que es FAMCA, que es Medios de Comunicación Audiovisual. Ahí me imagino que gradúan radio y televisión, secundaron también esta medida y también decidieron dejar asistir a clases a partir del día jueves. Esto fue subiendo, martes, miércoles, jueves, esto fue el día 5. Los estudiantes del segundo, particularmente, los estudiantes del segundo año de la licenciatura de Biología de la Universidad de Oriente, que la acabo de mencionar también, de acuerdo con una carta que circuló en las redes sociales y que creo que la enviaron al decano de la facultad, pero curiosamente, mira tú, esto me ha llamado, dentro de este paquete, esto me ha llamado la atención. Los alumnos de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana no se sumaron a la protesta. Sin embargo, sí rechazaron los famosos 6 gigabytes que ofrecía Texas porque dijeron que eso no les alcanzaba. Las nuevas tarifas estas de Texas, como todo el mundo sabe, limitan seriamente el acceso a la Internet en general. Pero estamos hablando de los estudiantes universitarios. Que lo que está pasando en Cuba es que, primero, aparte del salario, estos son muchachos que no trabajan, no tienen dinero. Estos muchachos, sus papás, le tendrían que pagar esto. Pero la otra cosa que he venido sabiendo es que esta Cuba, en esta distancia, repito, da 30 años de distancia para mí, esto no es otro país. Yo lo he dicho aquí a cada rato y se lo he dicho a alguna gente de aquí en Miami que me dicen, Pepe, la semana que viene voy a ir a Cuba, le pregunto qué tiempo hace que tú no vas. Me dice hace 5 años, hace 10, hace 15, hace 20, como tú, hace 30 años, y yo que no he vuelto. Yo sé que lo que le digo es, no estás yendo para otra Cuba, no estás yendo para otro país,
estás yendo para otro planeta. Estás yendo para otro planeta. Es lo que es. Este es otro planeta. ¿Qué es lo que pasa? En esa distancia que es otro planeta, va a venir llegando información de que, primero, porque las cosas han venido cambiando, ciertamente. Hoy día, a mí me pasa eso en mi vida diaria. Hoy día posiblemente hay más información online, cibernética, de corte académico, que hay libros, hay una tremenda cantidad. El mundo sigue imprimiendo libros de academia. Están las editoras que se dedican a eso. Pero como el libro físico, el libro cuesta dinero, Cuba parece que en los últimos años, Cuba se ha venido apartando de eso y parece que hoy día las universidades no tienen libros. Entonces un chiquito de la universidad lo que tiene es esto que está aquí. Y con esto entra desde Wikipedia, que será, me imagino, lo menos que harán. A ellos sabrán, cada uno de ellos, porque ellos se van enterando si están estudiando botánica, si están estudiando medicina, si están estudiando, lo que estén estudiando, mecánica, ingeniería eléctrica, ellos sabrán exactamente en qué medios tienen que entrar, y ahí están exactamente los sitios web en los que tienen que entrar, y seguramente también, de acuerdo con la naturaleza de cada carrera, la información que bajan, especialmente si tiene parte gráfica o parte de video, el audio pesa menos, va pesando, y con esta limitación de gigabyte que tiene con teléfonos, que habrá muchos que tendrán teléfonos que se mandaron de aquí, que será el mismo último iPhone, pero habrá muchos muchachos que no, y tendrán un cacharrito de teléfono, pero además en Cuba hay la comunicación de internet pésima. Entonces, para ellos se les hace muy difícil, dependiendo, como te digo, pensando en cada carrera. Por ejemplo, si yo estaría, que lo mío sería de corte visual, que es lo que yo hago, como fotógrafo, dime tú, bajar videos, bajar imágenes, si son de alta resolución, no te alcanza. Entonces, para estos muchachos es extremadamente importante, y ahí vino la queja. O sea, si te pones a ver, es una queja de alguna manera. Aquí vamos a utilizar los platillos de la balanza, una queja que de un lado entonces los del exilio nos desconcierta, porque es una queja que no tiene que ver con un reclamo libertario de que, oye, el mundo entero tiene acceso a internet y ustedes son una tiranía que nos tienen aquí controlados, y para colmo, ahora me la haces pagar y me la racionas mucho más. Es lo que uno que quisiera escuchar. Pero a la misma vez, el platillo a mí se me levanta cuando se trata con que yo quisiera ver eso. Y yo no dudo que alguno de ellos vaya por ahí también. Pero se trata de que son muchachos que a la larga, siendo universitarios, de ahí viene mi respeto hacia ellos, es gente que tiene conciencia académica y que además lo que quieren es crecer, y que lo que quieren es estudiar por encima de lo que sea, aún viviendo en una tiranía, sean militantes de los JC o no. Ellos lo que quieren es tener acceso a información para crecer en la vida y para ser unos profesionales, y entonces esto me conduce a mí, a que a mí junto con eso también, aunque pueda criticar que se produce esta queja, no por lo que acabo de decir, que quisiera que se produjera por eso, a la vez me maravilla y me conmueve que se trata que es una queja porque quieren crecer, porque yo estaría igual. O sea, estos muchachos, como me pasa a mí, que todavía a estas alturas, yo me paso la vida leyendo y buscando información, comprando libros, esto, que a mí si me hace eso, me sentiría como, así están ellos, me sentiría asfixiado. Estos muchachos están pasando por una asfixia de corte académico, y la están padeciendo. Ven que se compromete su futuro como futuros profesionales que, de acuerdo con el año que se encuentren, el último año, penúltimo, la inminencia de su graduación está justamente ahí a las narices. O sea, a la larga, aunque sea por eso, este es mi llamado hoy, no critiquemos tanto. Veamos la importancia que ha tenido esto, aunque no sea lo que uno quiere, ni con la intensidad que uno quiere. Esto que ha pasado para mí tiene importancia. Desde el otro día que lo dije, y de alguna manera fui disminuido en análisis que yo entiendo que tienen razón en lo que me estuvieron diciendo. Pero a la larga terminé teniendo razón, que el que estaba claro en lo que estaba olfateando era yo. Pero aquí es donde venimos ahora.
¿Cuál ha sido la respuesta de Cuba? Aquí, esto también, este análisis que voy a hacer aquí ahora, very important, muy importante. Aquí se produjo un híbrido. Escucha lo que voy a decir, por favor. Préstenme atención dentro de Cuba y aquí en el exilio. Aquí se produjo una respuesta híbrida de parte del gobierno, de parte de la tiranía. De un lado, en algún modo trataron de contemporizar. O sea, Texas termina reuniéndose con ellos de acuerdo con lo que yo estaba leyendo, a lo mejor es mentira. El Ministerio de Educación Superior también. Pero la misma, entonces ahí, eso también es un indicador de que aquí las cosas han venido cambiando. No perdamos eso de perspectiva, señores, que nos sirva por lo menos como acicate de aliento, de espíritu, de ánimo, de esperanza. ¿Ok? Me parece que vale la pena. A la vez, por eso estoy hablando de un híbrido, a la vez que, por otro lado, sí, la tiranía otra vez, por supuesto, la dictadura, nuevamente, otra vez se representó a sí misma y se proyectó y anduvo y se desplazó por los carriles por los que habitualmente se manifiesta, por ejemplo, a nivel institucional, que fue lo que hizo la universidad. La universidad emitió un comunicado en que aseguraba que no permitiría las interrupciones de sus procesos docentes y además reafirmó su lealtad al Partido Comunista de Cuba como el máximo rector de la sociedad cubana, lo cual implicaba un rechazo a las acciones y las protestas de los estudiantes. Pero esto que te estoy diciendo aquí, primero, si tú quieres, otra vez, ¡wow! Tira el ancla para el programa pasado, el que dice aquí. Si no lo has visto, mírate ese programa, por favor. Ese que está aquí, que se llama ¿Es la dictadura cubana más débil o fuerte hoy que antes? Creo que es el título. ¿Ok? Mírate ese programa para que tú veas acá. ¿Por qué razón? Porque quieras que no, que yo dije que sí era más débil. Esto mismo lo comprueba. Esto que está pasando aquí, ya te lo dije. Posiblemente desde el año 60, que es el programa que no lo he hecho, que viene estos días, desde que se produce de parte de la FEO, la protesta en el año 60 contra la visita de Mikoyan. Esto no había vuelto a pasar en Cuba. Las protestas universitarias en Cuba no existían. De hecho, las que existían eran las convocadas por esta gente para precisamente ir encima al clamor del pueblo que tiene vocación libertaria, 2 puntos seguidos, 1980, que estos muchachos ni habían nacido. ¿Cuándo fue el Mariel? Cuando ahí echaron a todo el mundo de la Universidad de La Habana, de todo el que se iba, de todo el que ellos pensaban que se podía ir, y estaba aquella famosa frase que desplegaron una pancarta cuando tú te subías en la ruta 84, en la 30, y tú llegabas allí a la parada de Calixto García, y tú bajas por la calle Ronda así, y que había que la guaguas así, una curva ahí que súper apretada así, y empezaba a bajar, ahí me dieron una pancarta grande que decía, yo me acuerdo, yo tenía 20 años, la revolución para los revolucionarios. Votaron a todo el mundo. Bueno, esto que te dije, esto de ahora, no, esto en el 80 no pasa. En ese momento la universidad entera y los comunistones que estaban ahí, los militantes de los JC, muchos de los cuales a lo mejor están metidos aquí ahora, viviendo aquí ahora, aquí ahora, aquí ahora, y mirándome y espiándome. ¿Ok? ¿Tú crees que no? Ok, en aquel momento no se atrincheraron, votaron a todo el mundo por la calle. Y la universidad es para los revolucionarios. Eso no está pasando ahora, en este momento que estamos conversando. Dime si sí o si no. Me tienes que decir que no. Entonces, aquí se están produciendo cambios. Esto no habría tenido curso. Aunque tú me digas que las cartas que yo puse el otro día, las proclamas que algunos de ustedes dijeron, no te dejes engañar, no seas tan ingenuo, no seas tan naif, todo eso está cuadrada la caja, pero pasó. Eso ni siquiera a nivel de manipulación, eso es posible. La proclama, el edicto, lo que sea de la Universidad de La Habana es de apoyo, una palabra que yo le encanta, irrestricto a la revolución cubana. Aquí se fueron, yo las borré, tenés que haberla puesto aquí el otro día y todas decían inconformidad, pero insistieron. Y en ese momento aquí, muchos de ustedes no las creyó y yo sí las creí. ¿Ok? Ahora, como dice Sabina, como te digo una cosa, te digo la otra. Sí. También yo tengo que, otra vez ahora, venirme a la cuadrícula, poner el pie en la cuadrícula del tablero de alternativas, de opciones,
existente, como jugando el parchís, que de pronto de oficio está en la misma cuadrícula, ¿ok? De que sí, yo también tengo que admitir que lo que muchos de ustedes, digamos los pesimistas, piensan, ustedes tienen razón. Y por ejemplo, déjame colocártelo aquí ahora. Mira, me encontré hoy con este medio que hasta hoy yo no sabía. Quizá ustedes sí, dime ignorante, yo no sabía que existía ese medio que se llama Voz. Voz. Yo no conocía esto aquí. ¿Y qué es lo que dice ahí? Operación Etexa. Y lo escribió Enrique Alejandro. Ahí está. Las protestas universitarias en Cuba están orquestadas por la inteligencia cubana. Y ahí viene todo un artículo que dice que, ya te digo, este medio Voz Online escribió que las recientes protestas públicas de descontento que tienen lugar en Cuba contra la empresa estatal de telecomunicaciones de Texas como aparente consecuencia del aumento de los precios y la dolarización de los servicios de Internet son en realidad creaciones y diseños de la Dirección General de Inteligencia, la DGI cubana, que tiene como objetivo reinventar dentro y fuera de Cuba la imagen de que la junta militar, porque en Cuba realmente lo que gobierna el país es más suave y que la estrategia de la Dirección General de Inteligencia es provocar y condicionar estas manifestaciones, ellos mismos las promueven para fomentar la percepción artificial de una movilización ciudadana aparentemente espontánea para complacer a los ingenuos, tanto dentro de Cuba como fuera de Cuba, y sobre todo fuera de Cuba, aquí, de que ellos están permitiendo democrática y tolerantemente estas protestas para de esta manera demostrar que ellos, o sea, el Estado cubano, sí es una entidad democrática. Y tiene mucha lógica porque eso es lo que hemos venido viviendo a lo largo de años. En este caso, se trata, de acuerdo con lo que dice Voz, lo que se trata es de una prioridad de la inteligencia cubana. También esto es muy razonable, lo que dice Enrique Alejandro, para minimizar la posibilidad de que se vean forzados a emplear la fuerza bruta si esto se va a nivel. Se están poniendo el parche antes que salga el grano, porque en este momento, como está la crisis y con los apagones, no les conviene utilizar la fuerza bruta. No les conviene. Entonces, de esta misma manera, al permitir esto sería, a ver, yo digo aquí ahora, mucho más allá de lo que haya dicho Voz, yo interpretando lo que quieren decir, esto es como una suerte de vacuna. ¿En qué consiste la vacuna? Que yo te inoculo una pequeña dosis del mal del cual yo te quiero proteger. Y cuando yo te inoculo una vacuna, como yo te inoculé el mal, tú vas a tener de manera limitada y controlada síntomas del mal. O sea, vas a tener fiebre, de acuerdo con lo que sea, fiebre, dolor de cabeza, picazón en los ojos, I don't know. Entonces, eso sería estas protestas. Pero a la vez que hago eso, te catalizo, te minimizo y además te inmunizo, dosifico el flujo de estas manifestaciones y de esta manera esto no se va de las manos. Este medio que se llama Voz, repito, especificó que lo que le estaban diciendo que los estudiantes cubanos que alzaron la voz fueran dirigentes de la seguridad de Estado. No, este medio dice que, Enrique Alejandro dice que él no cree, que él no ha dicho, él lo dice en este artículo, que fueran agentes de la seguridad. Pero lo que sí considera es que él no ha dicho que a pesar de que esto forma parte de una jugada de la seguridad del Estado de Cuba, o del partido y el think tank que maneja allá, él no ha dicho que él cree que estos muchachos, porque ahora vamos a ver un video, sean de la seguridad del Estado. Él lo que sí cree que esto es un episodio de blanqueamiento del Estado cubano dentro y sobre todo para fuera de Cuba,
aquí donde estoy sentado yo y tantos de ustedes, para proyectarse como de un gobierno que por lo menos por el momento sí permite manifestaciones, que sí permite disensión, que sí permite protestas, que siempre que sean pacíficas y apunten un diálogo dentro de la perspectiva humanista y de los preceptos de la revolución y cubanas y que no tengan interferencia de la mano de fuera, ellos están dispuestos a ese tipo de diálogo. Y aunque llama la atención para mí, de aunque Canel, el esperpento, y otras figuras sí volvieron otra vez a trincharse en el discurso de que todo esto es resultado del bloqueo, que es lo que siempre dicen, que además incluso él ahora, tú sabes que le dice al bloqueo, él le dice bloqueo recrudecido. Y esto también en la retórica de la universidad, sin embargo, y en la retórica del Ministerio de Educación Superior y en la retórica de Texas, ese discurso se mantuvo a buen recaudo. O sea, algunas entidades, el gobierno sí, y la universidad, pero fuera de eso, ETEXA ahora en este diálogo no estuvo diciendo que el bloqueo, que esto viene de fuera, eso francamente no lo estuvieron diciendo. Vamos a ver ahora, de la mano de la directora, esto seguramente ustedes lo han visto, pero seguramente muchos de ustedes no lo han visto. Está rodando, que lo han venido, tú sabes que esto se va haciendo, va rebotando, 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 rebotando en YouTube. Un video de muy mala calidad que seguramente tomado con un celular. Déjame como siempre, tú sabes que yo lo que sé y lo que no sé, el primero que lo admite soy yo. Las imprecisiones por las cuales yo pueda incurrir, muchas de las cuales yo incluso las adelanto, dependiendo en cada episodio, dependiendo del tema que yo vaya a abordar aquí. Lo que quiero decir con eso es que esto que vas a ver ahora, no sé quiénes son estos muchachos. No sé cómo se llaman, quizás ustedes sí, porque los conozcan, o quizás porque esto haya sido revelado en otro momento y haya sido identificado. Yo, la fuente que vi, no. Yo no sé quiénes son, no sé en qué día ocurrió esto, no sé dónde ocurrió, si es en la Universidad de La Habana, si es en la Universidad de Holguín, no lo sé. Es una chica que se está quejando, tiene sus limitaciones. Primero, ninguno, atención, advierto lo que van a ver, yo sé que muchos de ustedes lo han visto, pero para aquellos que no, pongo la explicación por delante. Ninguno se lanza con la piscina vacía. Y además tiene limitaciones que para uno que está afuera. Además, con la edad que tengo, que ya estos muchachos todos pueden ser mis hijos y quizás hasta se me aprietan mis nietos. ¿Ok? O sea, yo entiendo las limitaciones propias de la edad que puedan tener. Evidentemente, son muchachos inteligentes. Esto lo han comparado, y a mí me recordó también, y voy a un saludo para él, el caso del muchacho, aquel que lo metió en Chirona, cuando Eliezer Ávila le dijo al halcón el cabezón aquello de que usted no me permite a mí ni siquiera a ver que voy a ver donde cayó el Che Guevara, allá en Liguera. Y ahí fue cuando este tronco de yuca le dijo aquella barbaridad de que si todo el mundo volara, habría una trabazón en los aires. Y bueno, ese lo hicimos acá y eso lo sabe todo el mundo. Este muchacho a mí me recordó eso, pero vamos a verlo aquí ahora. Y como siempre, vamos a verlo y según vaya operando, vaya corriendo, quizás yo comente y vamos a ver acá ese video, directora, por favor. Ahí va. Que están consumiendo activamente con ustedes no es importante y que además, señores, tenemos que perder la lógica cubana del yo te raciono las cosas y tenemos que aguantarlo. No puede ser, ya esta muchacha dice aquí, no puede ser, ya está bueno ya. Esta muchacha, escucha ahora que ya está haciendo un paralelo de que están altos racionamientos. Y esta chiquita que ya tendrá 20 años, yo tengo 67. O sea, esta muchacha está hablando de un panorama por el cual transité yo, que yo tenía 2 años de edad cuando esta porquería llegó al poder y mi madre y mi padre estaban en sus 20 años. Y el panorama persiste todavía, 66 años después. Ella dice que la lógica de racionamiento, ¿no? Como diciendo, ahora, además que es lo que van diciendo, el paralelo que hice la semana pasada, se ha visto esto aquí, fíjate que además, y quiero destacar que fue lo que dijo la chica que pusimos aquí el otro día.
que ellos realmente se están quejando mucho más que de lo que cuesta, que para ellos es impagable, para estos muchachos además que no trabajan. Eso no sirve. El problema es el racionamiento. Y yo lo dije en aquel momento y lo digo ahora. Decir que se te acabó la cantidad de gigabytes, este mes que viene no tienes acceso. Escucha cómo ella va por ahí. Continuemos. Estamos cansados del racionamiento. Y además racionamiento que cada vez se va desapareciendo. Porque en la libreta todos los días ya no te vienen las 4 libras. Está hablando de las 4 libras de no sé qué, no entendí. Pero fíjate que ella dice, lo cual es cierto y lo cual yo vi. El racionamiento de Cuba, que es como la serpiente que se come la cola, y ese programa lo hice acá, cuando hice racionamiento, cuando yo hice el programa del hambre, cuando hice el programa de la cartilla de racionamiento, que ellos llaman la libreta, que tal parece que el racionamiento de Cuba era como que mágico, porque habitualmente cuando la serpiente se come la cola llega a la cabeza, ya no hay más, se acabó. No, yo no sé cómo era que en tu racionamiento, ya de hecho, que de entrada, porque además yo lo comenté acá y ustedes no tienen idea, las raciones que tenía la libreta de abastecimiento, que por supuesto que es un eufemismo, eso de abastecimiento nada, tenía en el 62, ya quisiera haberlo tenido los cubanos cuando yo me voy de Cuba, que es el periodo especial. O sea, cada minuto que pasaba, el cubano recibía al mes menos sal y menos arroz y menos azúcar y menos de todo y menos jabón y menos todo, pero paralelamente con eso, hubo racionamientos de cosas, que es lo que está diciendo ella, de cosas que desaparecieron. Por ejemplo, la carne de res llegó ya cuando me fui de Cuba. En Cuba no había carne de res racionada. En el momento en que yo me voy, yo no sé si habrá después regresado, yo tengo que decir hasta donde yo voy. El momento en que me voy de Cuba, que es el 92, ya en Cuba no había leche condensada. O sea, habían venido racionando. La carne primero era semanal, después la carne era cada novenas, después la carne era cada 15 días, después la carne era cada 21 días, después cada 45 días, después no más, pero además en esa cantidad de días que se va distribuyendo, cada vez más, por si fuera poco, la cantidad de picadillo o de falda o no sé qué también era menos. Y así con todo, y es lo que ella está diciendo acá. Continuemos. Ahora hay que aceptar que tú solamente te puedes poner 360 pesos en el móvil teniendo cuenta bancaria. Oye lo que ella dice, ¿ves lo que te cuento? Ella lo que se está quejando, y ahora vamos a continuar viéndolo, pero lo interrumpo, que quiero aquí subrayar lo que yo he venido diciendo y ella lo está insistiendo en esto. Aquí el problema no es solamente que lo impagable que podría ser. Ella se está quejando que dice, aquí hay gente que tiene cuenta con ciento, aquí hay gente que puede pagar los 360, o sea que puedo pagarlo otra vez más y otra vez más, pero es que no me dejas porque tiene que ser una vez al mes. Escucha que esto es lo que ella está diciendo en este momento acá, que es muy importante. Teniendo un negocio no por la izquierda, como se dice, con el mercado negro, sino que tú trabajas para el sector estatal. Está diciendo incluso, fíjate como ellos ninguno, que es la frase que estoy utilizando, ninguno de ellos se lanza con la piscina vacía. Ellos todos están caminando, la famosa frase de Cuba, como pisando huevos, que es caminando calibradamente. Ella está diciendo que yo no estoy hablando que tengan negocio por la izquierda, ni que tengan negocio, estoy hablando que negocio con el sector estatal. Gente que trabaja con el gobierno cubano, para el gobierno cubano o el gobierno cubano, y que con ese salario puede pagar otra vez. Pero es que tú no me dejas. Tú me racionaste los gigabytes y hasta que no llegue el mes que viene, no me toco otra vez la libra de arroz. Eso es lo que está diciendo ella, me parece muy interesante. Sector estatal, trabajas para el sector estatal, tienes tu cuenta bancaria, tienes tu línea, tienes absolutamente todo en regla y te limitan. Ahí se acabó y te limitan. ¿Ves lo que te cuento? Aquí todo esto lo que ha venido pasando es el hecho que no es exactamente el dinero. Aquí lo que ha venido, que es lo que ha provocado esta insatisfacción, es lo que dice ella otra vez, el machetazo, el te corto, cada día hay menos corriente y cada día hay menos carne y cada día menos leche y cada día hay menos libertad y cada día todo es menos y menos y menos y menos y menos y para colmo, esos menos terminan, como dice ella y como dije yo, que yo lo vi, terminan desembocando en el cero, en la nada. Ahora viene el otro muchacho, que vas a verlo. Permiso. Que fíjate que esto es muy simpático. Él dice, permiso, porque evidentemente, repito, como yo no sé esto dónde fue, yo lo corté. Él se pone de pie y él está rebatiendo, parece que un jerarcón,
que parece que es como él joven, yo no sé si será el presidente de la FEO, que le está rebatiendo a él lo que él va a decir, y está, por supuesto, que es lo que yo infiero, lo que interpreto, está defendiendo ese personaje, está defendiendo los puntos de vista de Texas y los puntos de vista de la universidad y de la revolución. Y le dice, permiso, déjame explicarme, y tú vas a ver como este chiquito, que es bastante duro, este es el que la gente ha comparado con Eliezer Ávila en su momento, este tampoco se lanza con la piscina vacía. Vamos a Coifete y me dice, permiso. Permiso. Representante de Texas, quiero hablarles sobre la gota que derramó el vaso. Él dice la gota que derramó el vaso. Entonces el otro que está acá lo está mandando a callar, lo está tratando de domar. Los que estamos aquí conocemos. Permiso. Sigo manteniendo la postura. Este le está diciendo, por lo que es que no se oye, pero este le está diciendo que le está reclamando que él no mantiene la conducta, digamos, revolucionaria, y él le dice, este chiquito le riposta, le dice, yo sigo manteniendo la conducta revolucionaria. Yo te digo, ninguno se lanza con la piscina vacía, todos están jugando. Esto es como lo que hizo Osvaldo Payá Sardiña, que dijo, yo voy a jugar con las reglas de tu juego. Esto es muy importante, escucha ahora. Manteniendo la postura y quiero expresar mi opinión, no puedo. Por supuesto. No, para que no malinterpreten después lo que estamos. Entonces alguien le dice, están grabando. Se están quejando de que están grabando. En Cuba grabar es un problema, que fue lo que pasó con el levantamiento del 21. Y entonces alguien le dice, sí, estamos grabando para que no nos malinterpreten lo que estamos diciendo. Esto es un estado de terror. Esto es Orwell mezclado con Kafka, mezclado con Cantinflas, mezclado con Tres Patines. Esto es el comunismo de Cuba. Yo lo eché para atrás para que tú escuches ahora lo que yo acabo de decir. Por supuesto. No, para que no malinterpreten después lo que estamos haciendo nosotros. Dejar constancia de mis palabras. Dejar constancia de mis palabras. Yo lo que voy a decir aquí está dentro de la ley, para que después no me vengas arriba. Representante de Texas, con todo el respeto, quiero hablarles sobre la gota que derramó el vaso. Todos los que estamos aquí conocemos la situación extrema en la que sobrevivimos. Todos vivimos en carne propia los apagones de 20 horas. Los salarios que no cubren las necesidades más básicas y el sentimiento de que cada día es una pelea contra un sistema que no soluciona. Y ahora, una pelea contra un sistema que no funciona, ¿ok? ahora Texas, y sin debido aviso, nos sube las tarifas y están criticando que Texas, sin el previsto aviso, nos subió las tarifas. Quita lo que nos hacía escapando a la realidad. Nos quita, nos raciona, escucha lo que dice, lo que nos hacía escaparnos de la realidad, que fue lo que yo dije el otro día aquí cuando hablé de esto, que los apagones, que esto es una cosa que es alucinante, los apagones que son agobiantes, que él dice las 20 o 22 horas apagón, los apagones han caído en segundo plazo, porque señores, en Cuba, en medio del horror, y yo sé lo que es un apagón, lo que no de esta manera, en medio de esa oscuridad, que no hay entretenimiento, que no hay comida, que no hay agua, en un país tropical que hay un calor intolerable, que no hay aire acondicionado, que no puedes dormir, lo único que te hace, como dijo él, que te permite escaparte de la realidad, una realidad terrible, asfixiante, es esta ventanita que te produce, una ventanita. Mira el tamaño que tiene esto y qué tamaño tiene el mundo. Y esta ventanita, lo que él dice, esta ventanita, que es más chiquita que el tamaño de tu cara, es lo que te permite escaparte de la realidad. Es terrible esto, señores. Vamos a repetirlo. Nos quita lo que nos hacía escapando de la realidad. Nos quita el acceso a la poca información que teníamos. Nos limita el estudio y a conectarnos con nuestros seres queridos de afuera. ¿En qué momento se normalizó que el pueblo cubano siempre tenga que aguantar más? El contrato que firmamos con ETESA dice 30 días de aviso ante cualquier cambio. Está quejándose de lo que le dijo Lazarito, que a un contrato con 30 días te avisa. Esto fue que de pronto, páfata, se acabó. El cambio, y aquí no hubo ni respeto. Y esto duele porque no es un error, es un patrón. No, esto no es un error, esto es un patrón. Esto no es un error, esto es un patrón. Porque no es un error,
es un patrón. ¿Cuántas veces se toman decisiones que afectan a millones sin consultar? ¿Cuántas veces se violan los propios reglamentos porque total no pasa nada? Nosotros no somos números, somos estudiantes que necesitamos internet para investigar, para entregar trabajos. Nos han enseñado a resistir, pero eso no es sinónimo de sumisión. Nos han enseñado a resistir, pero esto no es sinónimo de sumisión. No exigimos, no estamos pidiendo caridad. Nosotros exigimos que se respete el contrato de ustedes mismos. Por eso él no se tira con la piscina vacía. Él está jugando con el juego. Él dice, yo no estoy pidiendo aquí nada del otro mundo, yo simplemente estoy pidiendo que ustedes observen y respeten el mismo contrato que ustedes hicieron. Nosotros exigimos que se respete el contrato de ustedes mismos. Nosotros exigimos el revocamiento total de la... Ahí se acaba. Directora ya dice, nosotros exigimos el revocamiento, ahí está cortado el revocamiento total. La esencia de todo esto que ellos lo que quieren es que lo que dijeron el día 30, que todo se vaya para la porra. Señores, esto que ha pasado acá, lo que ustedes acaban de ver, esto me lleva a mí a lo del otro día, que lo que yo dije, que lo que estaba pasando era de verdad, lo que estaba pasando era de verdad, que entonces yo creo ahora otra vez me atrinchero ahí, que lo que le dijo Lazarito a la otra pobre infeliz aquella, a Tania la guerrillera, no estaba cuadrado, se lo dijo. Y además las proclamas esas que yo puse aquí, que si eso está colegiado, a pesar de lo que dice vos, yo creo que no. Yo sigo pensando que aquí están pasando cosas y menos mal que otra vez, dentro de mi desánimo, y posiblemente mi desánimo sea efímero, posiblemente mi desánimo antes que termine la noche de hoy, este programa corre aquí, como todo el mundo sabe, de lunes a jueves, arrancando a las 8 de la noche, y antes que yo termine, después que yo acabo de conversar con ustedes 1 hora, 2 horas, a veces 3 horas, saco una información de Cuba, y esto sea, como acabo de decir, sea mi ánimo, sea efímero, y esto se destrozó, y las cosas que pasan en Cuba, a las cuales sí, muchos de los pesimistas que me están siguiendo acá estamos acostumbrados, que de pronto veamos este mismo chiquito diciendo mañana Canel para lo que sea Canel, y no sé, porque ya estamos acostumbrados a que pase eso. Pero hasta este momento, lo que ha pasado aquí es lo que comenzó a pasar desde el día 30, y yo sigo pensando que lo que dijo Lazarito fue legítimo, que las proclamas de las diversas cátedras fueron legítimas, y esto que pasó fue legítimo, y que a pesar de lo que dice vos, de que esto es una manipulación, yo creo que no. Recuerden que yo tuve que acabar de ser acá, no solamente para este caso, sino para todo lo que pasa, como ahora mismo que yo no he tocado el tema, la discrepancia entre Trump y Elon Musk, que cada día que ustedes saben que tengo ese programa preparado, que es un rasgo sociológico mundial actual, que ya nadie cree en nada, todo el mundo cree que todo es conspiración. Esto que está diciendo vos cae en la teoría de la conspiración, de que nada es real, y por eso yo he prometido que tengo que hacer ese programa, y que tengo que hacer el programa de la filosofía de la navaja de Occam, que no lo he hecho acá, que yo soy de la filosofía de la navaja de Occam, que yo sé que hay cosas que son conspiración y que vienen por abajo y que es un entramado. Sí, lo ha habido y lo hay, pero la mentalidad hoy día de la gente, donde quiera, es que todo es conspiración. Y por ejemplo, esto que te acabo de comentar, todo el mundo está diciendo ahora que la discrepancia entre Trump y entre Elon Musk es una maraña y que es una conspiración de ellos dos, y entonces la navaja de Occam no existe. Yo soy lo que sigo pensando, que las cosas todas son, la inmensa mayoría, upfront. Lo que está adelante es lo que es. Lo que está adelante es lo que es. Que hay conspiraciones y cosas que subyacen y vienen por debajo, sí, algunas, pero no todas, sino la minoría. Entonces yo otra vez regreso a pensar de que esto que está pasando aquí es lo que está pasando, y que esto es verdad. Y que esto no fue que Lazarito hizo las preguntas que tenía que hacer, y que ya hemos visto que con todo lo que ha pasado y con esto que acabamos de ver aquí, desarma los argumentos de que lo que dijo aquí la semana pasada, y me dijeron que no era cierto, que todo esto es fabricado, que no seas tan naif. No, ha quedado demostrado que no, que es. Y cómo finalmente queda demostrado, con que lo que es, con el puntillazo final que es, ¿tú viste lo que ha dicho Cuba? Mira, aquí está lo que dice Cuba.
Mira lo que dice Cuba. Esto es lo que te da, te puntualiza, y este es el último, como dice en inglés, the last nail in the coffin, el último clavo en el ataúd. Mira, esto lo encontré hoy, Cuba Información. Esto es de este perro que se llama Marlon Alejandro Álvarez, que este es un testaferro. Cuba Información. Portada Cuba, solidaridad contra Cuba, que sé cuánto, una brecha en el bloqueo mediático. Bloqueo mediático, hay que tener cara aquí. Dice, mira cómo es, dice, paro estudiantil en Cuba. Cuando la mentira se viste de bandera, dice aquí Cuba Información, el joven cubano Marlon Alejandro Álvarez publica esta denuncia en su cuenta de Facebook. Les ofrecemos además otras denuncias acerca de la manipulación desde Estados Unidos, ¿ok? Que tratan de llegar a que los estudiantes de Cuba tratan de llegar a acuerdos con la empresa pública de Texas tras el anuncio de la subida de precios de Internet en Cuba, producto del bloqueo económico y las sanciones del país. Cuando la mentira se viste de bandera, Marlon Alejandro Álvarez, entonces dice él, y ahí estás mirando, dice ahí, ayer recorrí universidades, busqué el parón que gritan en las redes y hallé aulas llenas, estudiantes en pasillos, puertas abiertas. La realidad, no hubo paro. ¿Ves? Y esta fotografía, entonces, ¿quién cree en esto? Esa fotografía, tú sabes que de dónde son. Evidentemente, cuando Cuba hace esto, no, lo que es mentira es esto. Lo que es verdad es todo lo otro. ¿Te das cuenta? Pero para que tengas idea hasta dónde llega Cuba, diciendo que nada, que esto es mentira, que aquí no ha pasado nada. Mis queridos amigos, este es el programa de esta noche. Sé que ustedes están pensando que tengo atraso de una serie de temas que tengo que tocar, como esto que acabo de mencionar acá, que yo tengo que abordar el asunto este de Trump, Elon Musk. Esto ahorita se va a disolver. Tengo que abordar lo que seguramente, yo no sé cuántos de ustedes que me están mirando dentro de Cuba, me están mirando fuera, lo que me tiene muy preocupado, para cuando acabe el programa yo voy a sintonizar a ver, porque estaba caliente. Recordemos que hay 3 horas de diferencia entre la costa este de los Estados Unidos, en Miami, donde me encuentro sentado, y la costa oeste, que es California, que se encuentra en Los Ángeles. Y seguramente muchos de ustedes lo saben, pero muchos de ustedes no. Los disturbios promovidos por la izquierda y por alguien en particular que han venido pasando en Los Ángeles en contra de ICE, o sea, inmigración en Estados Unidos, que aludiendo que se están cometiendo atrocidades, atropellos y no sé qué. Ha habido protestas. Está Los Ángeles, LA, para que me explique, como la frase que dice, que ardió Troya. Han destrozado carros, han incendiado carros, han atacado a la policía, han atacado autos de la policía, y unos disturbios terribles como los que yo no vi en California desde el año 92, cuando la policía le entró a palos, violencia brutal policial a Rodney King, y entonces los policías no les pasó nada, y eso fue en el 92, más en otros momentos, más lo que pasó con Black Lives Matter, que eso pasó hace tiempo ya, cuando aquello de lo de George Floyd, pero está LA vuelto al revés, plus el caso de que Trump desplegó 2.000 efectivos a la Guardia Nacional, y hoy más temprano, pues según ustedes no lo saben, estando yo en la radio, la información de que había desplegado 700 Marines, y entonces ahora resulta que el que está sublevado es Gavin Newsom, el gobernador de California, diciendo que Trump, él no le va a permitir, que lo que Trump hizo es ilegal, que Trump tenía que haber convocado el acto de insurrección, y que Trump no tiene, el presidente no tiene legalmente la potestad para desplegar lo que ha desplegado ya, y esa es la candanga de hoy. Y eso habría merecido un programa también hoy. Ya hay más otras cosas que están andando, pero yo tenía que hacer esto porque esto me parece, además, ya la directora de este servidor hemos venido aprendiendo la lección de que, a diferencia de mi programa de radio, aquí cuenta mía de YouTube, sin que yo lo pretendiera, y aquí ustedes son los que mandan, y para ustedes que yo trabajo, aquí lo que sigue pesando más es Cuba. O bien actualidad cubana, como esto que estoy haciendo aquí hoy, o lo que diferencia este programa, que ningún otro se parece en las redes, que es historia de Cuba. Historias de Cuba, historia e historias de Cuba, estampas, viñetas
Y las historias de Cuba, no solamente las de la Cuba republicana, sino incluso cosas que tienen que ver con esta Cuba del 59 hasta ahora, como esto que he prometido que próximamente va a venir, la historia de las sublevaciones anticastristas en Cuba, sobre todo que la joya de la corona, la que para ustedes seguramente va a ser revelada, este levantamiento de parte de la FEU en el año 1960 contra la presencia de México allá en Cuba. Entonces, como esto es lo que más prima, es la razón por la cual este par de temas que yo acabo de mencionar ahora, no he tenido tiempo de hacerlos y por eso es que yo decidí hoy priorizar, hoy lunes, esto que estamos tocando aquí ahora. Ahora, como siempre, de acuerdo con el protocolo del programa, ahora nos vamos a las llamadas telefónicas. Las llamadas telefónicas, como siempre ustedes saben, se deben, afortunadamente, a Exity, esta magnífica compañía. Ay, Dios mío, toca hacer reposo de voz. A esta magnífica compañía cuyo teléfono aparece en pantalla. Y para las soluciones y los servicios telefónicos, aparece el número en pantalla, aparece también el email, aparece el website, para que se comuniquen con ellos, para que a nosotros, las 8 líneas que nos ha, de las cuales nos ha dotado aquí, si ustedes quieren servicios telefónicos, llama a Exity, y no solamente para eso, sino para tus soluciones de corte IT, que por eso se llama Exity, lo que tiene que ver con internet en tu casa. Así que llama ahí. Claro, el teléfono a través del cual tú me vas a llamar aquí ahora a este programa no es el que aparece en pantalla, sino que aparece aquí ahora, que es el 305-775-9696, que es el teléfono del programa para que me llames ahora. La directora está organizando las llamadas telefónicas, como siempre, para conversar esto y nada, conversar todo esto. Y esto es lo que estaba debatiendo, que en efecto veo que sí. Esto no era tan fabricado, a pesar de que, como te comenté, que vos dice que esto está fabricado. Yo sigo pensando que no. Dime lo que tú piensas. Y además, como aquellas cosas cuando yo era niño en Cuba que decían la pregunta del examen que diga, ¿qué pasó con el barbecho bienal? Argumente su respuesta. Bueno, dime lo que tú piensas y dame tus razones como siempre, pero recuerda que las llamadas telefónicas aquí son las llamadas telefónicas. La directora dice que como hay muchas llamadas de comentarios que por favor, la directora recuerda por favor que no más de 2 minutos. Que generalmente casi todo el mundo habla 6 minutos, 7 minutos, 10 minutos. Después se producen celos de quien habla más, ¿ok? Tenemos oyentes seguidores que son muy conscientes, que son muy breves, y lo agradecemos. Así que la directora dice que no más de 2 minutos porque hay muchas llamadas. Sin duda muchas llamadas, así que llámame ahora, pero recuerda que las llamadas se deben afortunadamente a HDYS Perfumes. Hay sorpresas en estos días, ¿ok? Keep in touch. Porque esta es la mejor perfumería nicho de Miami, de lunes a sábado abierta de 11 de la mañana a 7 y media de la noche. Rectifico lo que aparece ahí. Se encuentra en la 57 Avenida entre las 6 y las 7 del Southwest. O sea, 617 Southwest, 57 Avenida en Miami. El website es hdysperfumes.com. El teléfono 786-425-7972. Se llama esta perfumería magnífica HDYS Perfumes. Y si tú llamas y combinas la llamada telefónica con el website, Junia, con mucho cariño, te va a llevar de la mano y te va a decir incluso los perfumes que yo utilizo, como este que yo tengo puesto hoy, que claro, tú no puedes saber cuál es. O sea, olfatearlo, pero es una maravilla. Así que, y viene además el Día de los Padres, que ya este domingo ahora, por favor, vete ahí a HDYS, ve de parte mía y recuerda que la frase que yo tengo para definir lo que es perfumería nicho, y es lo que diferencia, esto no tiene nada que ver con las perfumerías que tú conoces en los malls, con las marcas que tú conoces. Esto es otro mundo al cual cuando tú llegues aquí no te vas, porque no hay nada más recompensador que lo que caracteriza la perfumería nicho es que te van a decir, no te van a decir qué rico tú hueles, sino tú hueles diferente. Y eso vale un mundo. HDYS Perfumes. Y vamos ahora, mis queridos amigos, como siempre, vamos a las llamadas telefónicas. Vamos ahora en este momento a la primera llamada telefónica aquí. A ver, la primera llamada telefónica. Adelante, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntame del paro universitario de Cuba. ¿Cómo estás? Pepe, Ángel. buenas noches. Gracias, Ángel Rodríguez. Gracias, Ángel. Óigame, te tengo que confesar, me quedé dormido el jueves en el programa cuando se fue del aire. Caray. Mira, yo estoy de acuerdo con usted. Esas
protestas fueron legítimas. Okay. Lo único que debieron haber hecho el paro que prometieron para ver si esa dictadura se acaba de caer. Y como dice usted, nada es para siempre. Patria y vida y abajo el comunismo. Gracias, Ángel, como siempre, por estar en este programa y también estar en el programa de la radio. Y sobre todo, tú sabes que aprecio muchísimo tu brevedad, y que quiero que sea imitada. A ver, vamos a la próxima llamada. Cuéntame, adelante, ¿cómo estás? Buenas noches, Pepe. JMRC. Voy a ser rápido. Ven acá, vas a ser breve, pero vas a ser como Fidel Castro que decía. Voy a tocar los 5 minutos, voy a ser breve, hablado 9 horas. A ver, dime. No, mira, Pepe, yo sé que tú estás convencido de lo que estás convencido, y a mí me agrada cuando una persona está convencida de algo, que lo ponga y lo no, pero dime tu opinión, aunque sea distinta, es lo bueno. Sí, dime. Pero tengo que poner esa previa. El problema es el siguiente. Se habla que los estudiantes, la facultad, dime quién en la facultad, el nombre de la persona que en la facultad convocó eso, porque en la facultad, si no es el comité de base de la juventud que pide permiso al partido, no pasa nada. Okay. Entonces, son 10 facultades, son 10 comités de base y son 10 núcleos del partido que después van a ser el partido de la universidad, que se tira directamente con el gobierno. Entonces, todos los videos esos, cuando hablan los estudiantes, hablan de Texas, como si el Texas fuera una empresa independiente. El Texas es una empresa que no puede hacer nada si no lo hace de acuerdo a los intereses del gobierno cubano. Es el gobierno. Entonces, como tú dices, ellos no se tiran a la piscina. Bien tontos serían, como pudieran ser universitarios, ¿no?, si se tiraran a la piscina seca, porque además, aunque si hubiera agua, sería agua destilada y no flota ni se ahoga. Entonces, por eso te digo, cuando se dice fuentes que pidieron no ser identificadas, ya sé que eso es una mentira, eso es una especulación, eso es una opinión personal. Entonces, yo quiero que me digas el nombre, no tú, no. Claro, yo te entiendo. El comité de base de la Juventud Comunista de la Facultad de Sociología se declaró en esta, eso tiene un nombre y apellido. Esa gente no, si no le pasa nada, entonces bueno, puede ser que sea arreglado. Si les pasa algo, que no creo que les pase algo, por lo menos inmediatamente, porque hay que guardar la forma, y que los comunistas son perfeccionistas. Entonces, ahí yo hice un comentario y me respondieron, hasta que dije, bueno, será que yo soy mononeurónico, ¿no? Pero el problema fundamental es el siguiente. Si se mantiene en esos 13 y le dan cualquier explicación que le da, y se mantiene, y el gobierno toma medidas, entonces sí, yo creo que es una cosa muy real. Pero además, se está pidiendo, ahora mismo dice, no, que si se puede caer la dictadura. La dictadura no se va a caer por este problema con el Texas, porque los estudiantes están reclamando una cosa que los afecta a ellos sui generis. ¿Por qué? Porque toda la información está digitalizada. Este muchachito que habló ahí dijo ahora no, porque también es lo que nos da la posibilidad de, tú sabes, de distraernos. Pero el estudiante que está estudiando tiene que buscar información, porque no todas las cosas están en libros en la biblioteca. Cuando yo estudiaba no lo había, y no había internet. Era de madre conseguir información. No, dicen que precisamente que ahora es al revés, JMRC, que ahora no hay libros y que todo está en internet. Es lo que me dijeron. La mayor parte, si no hay dinero para nada, ¿tú crees que se van a comprar libros para todas las facultades de los... No pueden. ¿Tú te das cuenta? Entonces, la infeliz esa que habló, que Lazarito le dijo, yo sigo manteniendo que todo eso estuvo preparado, no porque Lazarito lo inventó, pero a lo mejor se lo preparó el del comité de base o el del partido de la facultad correspondiente que está estudiando él, ¿no? Porque como está estudiando periodismo, y se lo no te salga este guión, mientras eso no pasa nada, porque no es que uno sea conspiranoico ni que sea, pero ellos están haciendo uso de la doble moral. Yo en su momento tuve que hacer uso de la triple moral. Claro. Porque había que subsistir más nada, y es lo que están haciendo. Entonces digo que no, que ahora si eso se mantiene, se cae la dictadura. No, si la dictadura sube por la escalinata, tira tiro,
patea, mata, entonces sí es diferente. Pero esto es baba, esto es un poquito baba y más nada. A los estudiantes le van a subir las cuotas, más nada, para contentarlo. Es muy probable Y que si eso sea lo alguno que se pase. pasó, Claro. si alguno se pasó y sacó el pie más allá, le van a decir, mete el pie para atrás porque te puedes ir a cortar caña durante el año que viene. Bueno, ya, fui breve. Bye. Gracias, ¿no? Oye, colgaste, caray. Sí, ¿no? El escenario que tú pintas es real, es una posibilidad. Pero también por otro lado, JMRC, hay que empezar por algún lado. Es lo que tú dices. Puede ser, y pienso yo también, que esto no vaya a ningún sitio y que esto se disuelva, que esto lo resuelva en cuanto le den un poco más de cuota y no pase nada y no se caiga la dictadura, que es lo que tú dijiste. Pero vamos a pensar de que podría ser que sí. Vamos a pensar que podría ser que sí. Vamos a pensar las dos cosas. Vamos a pensar en términos condicionales, en el if, en el que sí podría ser, whether podría ser, ¿ok? Ok, gracias. Tu punto es real, tu punto es real. Vamos a la próxima llamada. Cuéntame qué tal, cómo estás. Adelante. Buenas noches, Pepe. ¿Qué tal, cómo Néstor, por estás? acá de West Palm, Néstor Pérez. Oye, ¿Cómo estás? en el resumen que hiciste ahí de los problemas en la universidad, en el ISDI, en el Instituto Superior de Diseño Industrial, también hubo un encontronazo bueno. Allí los estudiantes se le enfrentaron al rector, al señor Sergio Peña, que llegó a decirle a un estudiante que si no le gustaba que estudiara geografía. Y en la misma discusión llegó un momento de decirle que emigraran, que los estudiantes, que por qué para estudiar diseño se necesitaba tanta información. Un berraco, No, qué idiota. literalmente un berraco, Qué idiota, qué un idiota. Napoleón, es un Napoleón. Yo soy graduado de la 5ª graduación, él es graduado de la 1ª, que se quedó como estudiante y como profesor, y lo que ha hecho es llenar la escuela de maestros, al llenar la escuela de maestros y profesores, él en su finca ha logrado escalar a ser decano, rector decano. ¿Por qué? Porque al tener muchos profesores, tiene que aumentar, tú sabes, su rango y llega a nivel de decano. Desgraciadamente se la jamó porque cometió un grave error, porque con los diseñadores no se mete uno. Los diseñadores te llenan de carteles y te llenan de las redes de carteles que están por ahí, que te los puedo enviar. Está bueno eso. Yo me recuerdo que allá en mi primer año de estudio, en el año 90, a ellos se nos ocurrió hacer las elecciones de la FEU, y las partes de los informacionales, tú sabes, apadrinaban un candidato. Y se hizo en el ISDI como un tipo de elección con carteles, donde hacía una campaña electoral, y fue muy gracioso que el posible candidato del régimen, llamémoslo así, el más politicón, se llamaba Niebla, y la gente le pusieron no más niebla, que no estamos en Londres. Y entonces, nada, es un error. El ISDI es una escuela elitista. El ISDI es una escuela, de una forma u otra, una escuela de pocos estudiantes. Yo la conocí porque está en mi mundo. Tú sabes que se derrumbó el edificio, ¿no? Sí, claro. Ven acá, Claro. antes de terminar, que quiero ir a la próxima llamada. Yo conocí el ISDI. ¿Quiénes fueron tus maestros, si puedes mencionar? Mis maestros, Si te acuerdas. bueno, tuve varios. Yo me gradué, era mi primer año básico. Rosgar, Alfredo Rosgar, de carteles. Okay. Tuve a Hugo Chan, un buen profesor. ¿No tuviste a Serra? ¿Serra no fue maestro tuyo? No. Yo después, entonces, el segundo año ya empecé para la parte de vestuario y calzado. Yo me gradué de vestuario y calzado. Okay. Pero en el diseño básico tuve los profesores básicos, y tuve inclusive alumnos que eran estudiantes que ya de las primeras graduaciones, que pasaron a ser profesores. Okay. Pero sí, este hombre es terrible. Este Sergio Peña, por ahí está en las redes. Este hombre le fue arriba a Omar Ruiz Urquiola. Él la botó de la escuela, del ISDI. Okay. Y después creo que en una visita a Pinar del Río casi que le va arriba a esa mujer a golpe. Entonces, un tipo necio, desagradable,
y que tienen su finquita ahí. El ISI es una finquita, una escuela rara, una escuela rara que en mis tiempos tenía una buena biblioteca, muy buena biblioteca, Claro. pero ahora en estos tiempos la internet es lo que vale, y desgraciadamente, por suerte, desgracia, la internet es lo que lo va a tumbar a ellos. El teléfono es el que lo va a tumbar. Definitivamente. Yo creo que sí, que tiene un gran peso. Fíjate que han reaccionado como con nada. Oye, gracias, Néstor, que tengo más llamadas. No, gracias a ti y disculpa un poquito la demora. No, caray, me encantaría conversar contigo por razones de empatía profesional, ¿ok? Claro. Oye, Está bien, gracias, brother. Si te quisiera hasta preguntar qué es lo que haces y todo, pero bueno, tengo más llamadas ahí. Me mató de risa eso que me dijiste que, caballero, con los diseñadores no se juega, que te llenan de carteles. Eso te quedó, es verdad, porque somos imaginativos y metemos gráficas. Tremendo, ¿no? Eso es verdad que de esa manera es. Eso me pareció muy interesante lo que acabas de comentar, ¿no? Vamos a ver ahora a la próxima llamada que tenemos aquí. Cuéntame la próxima llamada. ¿Qué tal? Adelante, ¿cómo estás? Sí, ¿qué tal? Adelante. Te escuchamos. Pepe, buenas noches. Ajá. Buenas noches, Pepe. Sebastián, ¿cómo estás? Un gusto, Pepe. Si no hay, dentro de lo que es esta rebelión de los estudiantes, mínimo un muerto del castrismo, va a ser lo mismo que nada. Ya no es momento de rebelarse por algo justo. Es momento de rebelarse, pero que hay que hay algo que, aunque suene feo decirlo, valga la pena. Cuba ya no está en momentos de rebelarse y esperar de la buena de Dios que vengan del extranjero. No, ya no. Esta rebelión tiene que ser algo similar a lo que en su momento quiso hacer Pedro Luis Boitel. Pienso yo. O lo que debió haber hecho en su momento Uber Matos, en vez de, si bien es un mérito que él ha sido uno de los pocos comandantes que se haya, disculpa la palabra, comido los 20 años con torturas, con dolor, con todas las vejaciones, pero con la imagen intacta de un hombre digno, él debió convencer como sea a Camilo Cienfuegos, porque ambos eran igual o más queridos que Fidel para hacer una guerra civil. Pero como lamentablemente no fue así, estos muchachos tienen que hacer algo similar. Me imagino que sabrán ellos quién fue Pedro Luis Boitel. No, seguramente no. Si no es así, discúlpame, pero va a ser cambiar moco por baba. Un abrazo, Pepe, cuídate. Oye, gracias por tu llamada, como siempre, por estar al tanto ahí desde Perú. Cuéntame la próxima llamada, ¿cómo estás? Adelante. Sí, ¿me escucha? Don Málaga. Exactamente. ¿Cómo estás? Bienvenido. Oye, gracias como siempre por estar desde España. Cuéntanos. Nada, primeramente saludo, gracias por el programa, excelente. Gracias. De otra manera. Y ya está. Yo creo que al final no va a pasar nada. Claro. Los estudiantes van a estar tragando y van a terminar, obviamente, es decir, provocando de que sus familiares, digamos, teniendo que mantenerle su internet y no sé qué, no va a pasar nada. Lo van a coger a todos los cabecillas, lo van a reunir ahí en un cuartito y le van a cantar las 40, lo van a amenazar, lo van a coaccionar y ya está. Y es una pena porque han dicho, yo he visto muchas declaraciones que hicieron, pero que no se sujetan. No se sujetan porque, mamá, por la vida misma. Porque no han protestado cuando no podían estudiar porque no tenían corriente, o porque no tenían comida suficiente, o que la comida era una basura. Y cuando paseaban, cuando iban a la universidad, atravesando cuadras y llenas de basurero por todos lados. Por eso no se han quejado. Ahora han subido la tarifa de internet, entonces se han quejado. Entonces yo no creo que eso sea suficiente motivo. Yo me alegro, además, han argumentado muy bien, pero no creo que sea suficiente. Claro. Y eso es mi opinión. Claro. Pues muchas gracias, Pepe. Oye, gracias como siempre. Te agradezco muchísimo que tú estés allá directamente desde España, desde España, desvelado, con la diferencia de hora. Todo lo que ustedes están comentando, todos los escenarios, o sea, lo que tú comentas, Don Málaga, lo que comentas JMRC, lo que comenta Sebastián,
todos son escenarios posibles. Cuba es así, esa es la actual escena cubana, pero yo sigo pensando que esto ha tenido más significación en la dirección que yo he venido sosteniendo. O sea, que en este caso es la positiva, la halagüeña, la ilusión, que podría terminar en quimera, y la otra es la que ustedes están pensando que es la que no va a ningún lado. Es sobre la cual yo también, por supuesto que tengo que admitirla, porque ahí está la historia precisamente, y nada más no vieja, muy reciente, entre vieja y reciente, para precisamente decir que eso es lo que ha venido pasando. Pero yo sigo pensando que puede pasar. Han venido pasando cosas, ¿no? Por ejemplo, vi ahora, lo estuve mirando en las redes, que Liua María Evia también apoyó a los muchachos, que Carlos Varela también los apoyó, los dos, un par de figuras conocidas en el mundo este de la trova. Todo el mundo sabe quiénes son, supongo, por lo menos dentro de Cuba. Y yo tengo un poco más de esperanza esta vez. Quizás la esperanza sea tan efímera como la esperanza que dicen que se la comió un chivo. Ahora no, puede ser que sea de esa manera. Vamos a la próxima llamada. Yo estoy un poco más esperanzado. Yo le he dado una significación de más peso a esto, que está un poco por encima de la percepción negativa, que sigue primando, y que también yo estoy con un pie en ese lado. Vamos a la próxima llamada. Buenas noches, Pepe. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fernando? ¿Cómo estás, Fernando? Bien, Pepe. Pepe, está bueno tu programa. Ahí hay también una parte de un muchacho que saca la cuenta sencilla. Saca la cantidad de dinero recaudado con la internet, lo divide entre 125 porque le dice a ellos que según ellos ese es el cambio oficial. Le da cerca de 300 y pico millones de dólares y ellos necesitan 150. Le pregunta, ¿y a dónde está el resto del dinero? Porque esa es la cuenta que hay que sacar. Las cuentas son sencillas. Esa pregunta se le hizo Lazarito también, más o menos. Sí, porque sin mencionar el número, pero se la hizo. Yo le voy a decir una cuenta sencilla. Yo la hacía hace 20 años. Ganaba 325 pesos. Y yo dividía y decía, yo soy un fumador no empedernido. Me fumo una caja de cigarros diaria que valen 10 pesos. 10 pesos por 30 son 300. Y compro una botella de ron de Chispetren de la bodega en 25 pesos. Ya, eso es lo que hacía con mi salario de un profesional. Pero le puedo decir algo más. En estos tiempos, un profesional gana 5,000 pesos. La caja de cigarro vale 500. Nada más que puede fumar 10 días. Y no hacer más nada, ni la botellita de ron. Y entonces ese muchacho sacó esa misma cuenta, sencillita. La respuesta no está, se robaron el dinero. ¿Qué es lo que hacen? Cogen el dinero y pagan las guerrillas, pagan las manifestaciones como las que están ocurriendo ahora en Los Ángeles. Que ahí está la mano de ellos. Porque cuando tuvo una bandera roja está la mano del comunismo. Viste que hay una fotografía. Y están echando a perder. Después la gente dice, no, que el hombre tomó represalia. Lo están enfureciendo al león. Y ahí está la causa. Y entonces con sus banderitas pidiendo derechos a un país en que tú tienes que decir gracias todos los días por permitirme estar aquí. Claro. Pero no. Porque tú no reclamaste derechos en ninguno de los países donde estuviste. Claro. Ni nosotros hemos reclamado derechos allá, ni nadie ha reclamado derechos ni en México. Mira lo que pasó ahora en Colombia. Ahí está la memoria de Gaitán, de Galán de nuevo ahí. Ahí está. Ahí está la historia. Así mismo es, mi amigo. Buenas noches, muy buen programa. Y bueno, eso, ¿qué más? Se puede decir mucho más. Y quizás esta sea la chispa que logre, porque necesitamos algo que logre tumbar. Y hay que ver Vericueto, como mismo para allá, escogió cuando él mismo se argumentó con lo que decía la Constitución, presentó la firma. Claro. Como mismo Wałęsa hizo en Polonia. Él consiguió el vericueto y hizo su sindicato de solidaridad y así se tumbó Polonia. Puede ocurrir. Gracias, eso Fernando. Lo único que puede ocurrir. Buenas noches, gracias. Pues tú también tienes razón. Es increíble, ¿no? Cómo todas las alternativas son posibles en Cuba. Cuéntame la próxima llamada. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, Pepe. Osmel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo están ustedes, Pepe? Bien. Cuéntame. Oye, bueno, llegué tarde al programa. Realmente no alcancé a ver el programa. Bueno, después, o sea, lo ves
Sí, lo voy a ver, pero sí te voy a dar mi opinión rapidito de esto que está sucediendo. Pepe, en 66 años ahí no ha ocurrido y no han permitido que ocurra nada sin que ellos lo avalen. Esto es, yo pienso que es una forma de ellos como querer decirle al mundo que hay ciertas libertades en Cuba, que no está en dictadura y que es más de la misma baba. Yo veo que es más de la misma baba. No sé, los veo muy, muy ingenuos a estos muchachos. Ellos, todo es el respeto y y esto no es contrarrevolución, esto es nosotros. No le veo realmente. Si no salen esas protestas de la universidad a la calle, no va a ninguna parte, porque es la misma baba dentro del recinto universitario, se queda ahí, les pasan la mano, se echan las culpas, son tan descarados que se echan las culpas, le echan la culpa de Texas. Ahí Texas no hace nada que no sea dirigido directamente por el partido, eso lo sabemos nosotros. Ahí no se mueve nada que no sea el partido que tenga el control, porque es el órgano rector de todo. Incluso ellos han dicho que están por encima de la Constitución. Una cosa loca, que eso no tiene sentido en ninguna parte del mundo. Igual que el pensar que los mismos líderes, un pueblo va a escoger vez tras vez los mismos líderes por 66 años. Señor Mayor, esta gente, el engaño, es tan burda la mentira. Y rapidito ya con relación a lo que dijo la persona que llamó anteriormente, que habló de que las quemas de la bandera, Pepe, yo pongo sencillamente el que queme una bandera estadounidense. Usted se va, mi hermano, del país. Ya, porque ya Trump cambió la legislación, que ahora sí es punible. ¿Okay? Claro, pero es que tú estás demostrando, con ese acto, tú estás demostrando que tú estás en contra de los Estados Unidos de Norteamérica, sencillamente, sin excusa ni pretexto, una patadita por ahí por los aguas los bueyes y a caer allá y hierba para el dragón, fuera de aquí. Lo cual contemplaba la Constitución. La Constitución contempla el ultraje de los símbolos patrios como una manifestación de libertad, pero yo creo que eso hay que cambiarlo, ¿sabes? Eso hay que cambiarlo, Pepe, porque es una muestra fehaciente, una muestra transparente de que son antiamericanos. Además, creo que en la historia del mundo, creo que es el único país. En Francia tú no puedes hacerlo. Tú lo haces, pero tienes que asumir las consecuencias. Tienes que asumir las consecuencias. Y aquí en Canadá, donde yo me encuentro en este momento, mira, una de las cosas que Trudeau sí estuvo claro fue que como eso, el que se atreva a quemar una bandera canadiense, pues es considerado como un acto de terrorismo. Tú estás demostrando que tú no quieres al país donde tú estás, el país que te abrió las puertas, que te acogió, y si no lo quieres, mi hermano, pues lárguese, no sin excusa ni pretexto, usted se va de aquí y ya, y si eres americano, a ti hay que coger alarte las orejas y hacerte cumplir por eso. Gracias, Omar. Bueno, gracias. Un fuerte abrazo, mi hermano. Gracias. No sé, tengo que averiguar, a lo mejor quizás en el Reino Unido, como nosotros, papel carbón, a su mentalidad, a la nuestra, que somos una nación anglo, quizás también el rey, tengo que averiguarlo, no lo sé, pero en la mayoría de los países no, es punible, tú no puedes ultrajar los símbolos patrios, ni el escudo, ni la bandera, ni la imagen de los próceres que son sacrosantos. Aquí sí, aquí se puede jugar con Washington, o lo sea, no sé. Increíble, yo no sé si decir que es un hecho halagüeño o preocupante, el hecho de que, como repito otra vez con los llamados mail ahora, que hemos tenido un cachumbambé ahí, que todas las opiniones tienen razón, todas, en un sentido y en el otro. Vamos a la próxima llamada. Cuéntame qué tal adelante, ¿cómo estás? Buenas noches, Pepe. Olmo. Sí, señor. Ay, Bolíme, caramba, pero resucitó. Oye, ¿cómo estás? No, yo sé que tú siempre estás, No, pero lo dijiste de verdad, casi resucité porque tuve otro evento, pero bueno, no fue nada del otro mundo. Caray. Te voy a hacer una pregunta. ¿Contra quién son las protestas que están habiendo en la universidad? ¿Contra Texas? Exacto. No es contra el gobierno, es contra Texas. Contra Texas, es verdad. O sea, ellos están dando la imagen de que los estudiantes están protestando contra una compañía
Contra, Le contra, están dando esa contra una imagen al empresa, mundo. porque no son compañías, o son compañías. No sé. Exacto, una empresa. O sea, una empresa que no tiene nada que ver con, para ellos no tiene nada que ver con el gobierno. Y es la imagen que le están dando al mundo. Fíjate que ninguna de esas, de esas intervenciones, yo he visto casi todas las intervenciones de los muchachos. Y ninguno acusa al gobierno, acusan a Texas. O sea, es una cosa contra Texas. Te voy a decir algo. Bueno, Olmo, en estos dos que yo puse aquí sí metieron unos ramalazos, ¿ok? Sí, pero son ramalazos cortos y nada peyorativo, ¿no? O sea, te voy a decir algo. El viernes de esta semana se acabó la protesta. Ya se acabó. Ellos van a hacer un arreglo, ellos van a hacer algo, yo no sé, le van a dar alguna ventaja a los universitarios o no se la van a dar y los van a presionar. Son las únicas dos opciones que hay. O le dan una ventaja o no se la dan, los presionan y es aquí o allá, una de las dos. Y es lo que va a pasar. Yo no creo, fíjate que ninguno ha atacado directamente a la dictadura. Es Texas y Texas y Texas y Texas y es el mismo ritmo. Así que yo creo que esto es la misma música con flauta que con saxofón. Para poner, no sé, para poner algo raro. Buenas noches, un saludo a ti, un saludo a Mili, un saludo a los atiqueros y que Dios me los bendiga a todos. Y a ti también, viejo. Oye, bienvenido como siempre, que tú sabes que se te extraña muchísimo. Yo sé que tú siempre estás ahí porque Mili siempre pone tus comentarios. Y otra vez, también lo que acabas de decir también está en una de las cuadrículas de La Razón y de las posibles alternativas de que cómo concluya todo esto, señores. Es increíble cómo va la sinfonía por un montón de notas. I don't know. Vamos a la próxima llamada. Cuéntame qué tal, cómo estás. Adelante. ¿Aló? Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? Ay, Pepe, esto es increíble. Ajá. Estoy de acuerdo contigo. Esto es para probar, porque pobrecitos los muchachos que hablaron de más, esos van a desaparecer. No, para que tú veas, yo no he dicho eso. Yo he dicho que yo creo en la legitimidad de la protesta. Los que han dicho que es para probar eso Yo son también. otros. Ajá. Okay. Yo también. Pero lo van a desaparecer porque ellos tienen que tener el control. Ese es uno de los bastiones de ellos. ¿Me explico? Bien. Yo soy Pedro Peña Machado. Gracias. Hay algo que sí me preocupa mucho. Cuando hablaste de la sección de intereses norteamericana, hay un error. Los expresos políticos que nunca protestaron por las visas, jamás protestaron a Estados Unidos por las visas. Simplemente dijeron, están aceptando toda esa gente del Mariel y a nosotros nos están exigiendo una cantidad de papeles. Oye, yo no tenía ni trabajo ni dinero, de carajo, y tenía que hacerme un examen físico que costaba 50 pesos. Así era. ¿No? Suerte que el médico que yo fui a ver, y todo se estaba demorando muchísimo también. Mientras que en Morel te montabas en el barco y aterrizabas aquí, o sea, ¿no? Éramos muchos. Ahora bien, eso no fue así. Ellos fueron a atacarnos. Es la sección de intereses. Embajada Suiza. Y nos atacaron, tiraron piedras. Pero nosotros le respondimos y le quitamos las carteras. Y se la entregamos a Smith. Y él cuando vio, eran Minin. Era gente del Minin. Sí, claro. No fue el pueblo. No, claro que no. Eso no fue el pueblo. O sea, que ellos eran con una guaguita allí. Claro que sí, que se sabe. No. Oye, yo me pasé 3 meses metido allá adentro. No. Y te digo algo. Ay, coño, como comí. Oye, yo ¿cuántos eran? Eran como 57. ¿Cuántas personas eran? ¿Tú te acuerdas? Ni me acuerdo, la verdad.
Ya hace tiempo eso, pero éramos bastantitos, niños, mujeres. Ahí se taparon gente que iban a preguntar, a informarse y entraron y le dieron visa. Claro. No, increíble. Si hubiera estado ahí me hubiera metido. Oh, muchacho, no. Dios mío, yo no estaba ahí. Ay, caray. Acuérdate que el día anterior fue el 1 de mayo. ¿Y fue el día 2? ¿Eso fue el día 2 de mayo del año 80? Exacto. Ajá. ¿Quién va a protestar el día 1? Nadie. Eso ahí está mal, muy mal. El señor Wes Frale, que era uno de los agregados culturales o no sé qué allí, fue el que más me ayudó a mí, porque por eso me vine para acá, para Dallas, Texas. Okay. Después te explico. Bueno, ya que entre otros, porque tenemos poco tiempo. Oye, gracias. Ya te mandaré el teléfono, porque mi mujer tiene la computadora, la jodienda, para que si te tiene como más de 5,000 gente en la cuestión política. Okay. Apoyando a Trump. Oye, gracias. Buenas noches. Gracias. Qué testimonio el tuyo, caray, de haberse colado ahí el día 2 de mayo del 80. Y es cierto, no fue el pueblo, ellos aparecieron con un vehículo y bajaron a todo el mundo y les cayeron a palos y afortunadamente Smith abrió la puerta y todo el mundo entró. Esa fue la verdadera historia. Ay, Dios mío santo. ¿Cuánto, Dios mío? ¿Cuándo se acabará esto? Cuéntame la próxima llamada. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Llamada web. Buenas noches, Pepe. ¿Cómo estás? A ver, ¿dónde está aquí el sonido? Está por aquí, ¿no? Ahí está. ¿Cómo estás? Gracias, Pepe. Muchas gracias. Pepe, estoy aquí en su zona. Estoy en la zona suya aquí. Okay. Estoy aquí frente a la planta de Hyundai, aquí en Savannah. Ok. Bueno, yo estoy en Miami, pero que yo estuve ahí, claro. Sí, yo vi el video que usted puso que vino aquí. Okay, estás en Savannah. Yo estoy aquí enfrente, que tengo que cargar mañana aquí enfrente. ¿Está frente a la planta? Sí, frente, en el Lowe's, en el Trovestón que está frente a la planta. Ok, qué bien. Sí, Pepe, como siempre, buenas noches para usted, para la directora, para todos los atiqueros, para todos mis colegas que están por ahí, por la carretera, y un saludo para mi amigo Alex Olivero. Como siempre. Pepe, voy a ser breve, y usted sabe que a mí no me gusta hablar mucho de Cuba, pero ahí yo creo que la protesta sí es de verdad. Yo creo que sí protestaron y creo que sí han protestado, pero ¿sabe lo que va a pasar? Nada, no va a pasar nada. Ya eso está controlado por la seguridad del Estado y ahí no va a pasar nada. Yo estoy de acuerdo con el señor peruano y estoy de acuerdo con el señor de Málaga. Las protestas tienen que ir a la calle. Tienen que ir, porque la dictadura se cae de 3 formas nada más. Un golpe militar, a gente en la calle de verdad, o que este país, los americanos, le digan como le hicieron a Batista: te tienes que ir para que venga Maley. Y como le hicieron a Somoza. Exactamente. Así es como único saca la dictadura. Y el golpe militar lo veo muy mal, porque ya usted vio que subieron a Álvarez Casas a general de cuerpo de ejército. Eso es que va a sustituir a López Miera. ¿Y quién es Álvarez Casas? Viene de la contrainteligencia y brazo derecho de Tuerto. Ahí eso lo veo muy difícil. Y que le digan al segundísimo que se tiene que ir, lo veo muy mal, porque ya llevamos 6 meses ahorita con la administración de Trump y no se ha hecho nada. Y más trompista que yo no lo hay. Pero no se ha hecho nada. Solamente ponerlo en la lista de terroristas, que eso para mí, eso no vale nada. Porque mira a ver si Estados Unidos tiene una embajada en Yemen o en Corea del Norte o en Irán, y mira a ver si hay un embajador en Irán dando vueltas por Teherán, reuniéndose con alguien. Eso para mí no vale nada. Que haya puesto en lista terroristas ni nada. El pueblo de verdad en las calles de verdad, el doble del 11 de julio. Y quiero aclarar que cada vez que oigo o veo a alguien diciendo yo no puedo decirle a la gente que hagan lo que yo no hice, que me diga entonces, yo a esa persona le diría, dime tú, dame un plan, ¿tienes un plan? ¿Tienes algo para tumbar la dictadura? Y yo sí lo puedo decir, porque yo con 16 años, yo fui en una bicicleta desde Guanabacoa hasta allá, hasta el Hotel Duil, a protestarle el día del maleconazo, con 16 años. Oye. Pero toda esa gente que dice, no, yo no puedo decirle a la gente que hagan lo que yo no hice,
con esa retórica llevamos 66 años. Y lo único es el pueblo en la calle. Estoy 100% de acuerdo con el señor peruano. Y la gente va a decir, a mí eso hasta me indigna. Porque uno va a decir, no, porque tú no saliste. Yo no tengo que salir. Yo tengo aire acondicionado aquí mismo en mi camión. Tengo el aire puesto a 69 grados. Yo no paso trabajo. El que está pasando trabajo eres tú. Y nadie va a venir del cielo a liberarte. Nadie va a venir a liberarte. El único que tiene que liberarte eres tú. No te queda de otro. Eso es lo que quería decir, Pepe. Muchas gracias y buenas noches. Oye, gracias como siempre, viejo, por estar ahí. Y yo sé que apreciamos mucho tu llamada y tu militancia y tu entusiasmo. Y tienes razón también. Otra llamada con gran razón. Ay, Dios mío santo. Vamos a tomar la próxima llamada. Cuéntame qué tal, cómo estás. Adelante. Sí, buenas noches, Pepe. Manuel, que llamaste a la radio hoy, te agradezco mucho. ¿Cómo estás? No, bien, usted. No, Pepe, viendo los videos yo creo que sí, que las protestas son auténticas. Ahora vamos a ver hasta qué punto llega eso, ¿no? Porque también a raíz de estas protestas también hoy una noticia que ellos quieren sacar de la moratoria la pena de muerte. Entonces ellos están viendo ya y también dijo uno de ellos. También dijo uno de ellos que esas protestas no se iban a convertir en un movimiento de solidaridad igual que en Polonia. Y ellos se están ya atrincherando. Aparte, es lo que yo siempre he dicho, ellos entraron por la fuerza y por la fuerza hay que sacarlo. Ese es mi punto de vista. Bueno, gracias, Pepe. Gracias, Manuel. Y fuiste el cabuz de las llamadas. Ya terminaron las llamadas en el programa de hoy. Todas las llamadas válidas. Y como dije, yo creo que, no sé si decir que deprime o que anima, que todas las alternativas que han sido expuestas aquí esta noche, todas son válidas y todas son reales. No sé por qué optar, por cómo calificarlas, ¿no? Pero buenas llamadas todas en este programa tremendo. Mis amigos, vamos como siempre ahora, una vez agotadas las llamadas, de acuerdo con el protocolo del programa, vamos a venir ahora, como siempre, a los comentarios del chat, aunque sea algunos, que veo que hay muchísimos ahí. Olmo, que ya llamó, dice, la situación está compleja para ambos lados, pero creo que más compleja para la dictadura. Ahora no pueden decir que son de la CIA. O sea, los que estaban protestando. Gracias, Olmo, por el comentario. María Oblongo dice, ojalá sea el principio del fin, comenta Mario Oblongo. Aquí otro comentario. Carlos, bueno, mi Carlos, que yo sé quién eres en las llamadas, pero bueno, no lo voy a revelar. Me cuesta trabajo pensar que hagan una huelga por la internet y no hagan una huelga por la falta de libertad. Eso ha sido criticado y es cierto, pero yo creo que por algo hay que empezar, ¿no? Gracias, Carlos, Samuel Ferrer, finalmente lo cogí live, mira, desde Suecia, caray, mis amigos que están en Europa, tú sabes que me encanta Suecia. Heidi, ¿qué tal? ¿Quién iba a pensar que el internet iba a provocar todo esto? ¿Es verdad, ves? Lo creo también. Dairon Hernández, Pepe, cuando el cubano protesta por internet y no por sus derechos esenciales como la comida, la luz y la salud, emigran a Estados Unidos y muchos mantienen la misma mentalidad, conocen a Martí, pero no lo leen libertad. Gracias, Dairon, por el comentario. Gracias. JMRC, Pepe, la pregunta clave es, ¿quién llamó al paro? La Federación Estudiantil Universitaria, ¿quién lo organizó? El Comité de Base de la Universidad y la otra, ¿protestan por él o por lo que los afecta a ellos en cuanto a la información digitalizada de cada facultad? Que por cierto dijiste que son 10 facultades. Yo pensé que tenían más facultades. Bueno, dependiendo de la universidad, ¿no? Esa es la de La Habana, que debe ser la que debe tener más. Que seguramente tendrá sobre todo más humanidades, ¿no? No sé. Carlos, cuando el 11 de julio, que el pueblo estaba pidiendo libertad, los estudiantes universitarios no hubo protestas ni huelga, ahora le quitan la internet y si hacen huelga, esta incongruencia no la entiendo. Claro, yo tampoco la entiendo, pero bueno, por ahí va. Gracias, Carlos. Rafael Martínez Martínez, Pepe, sobre estas protestas universitarias, Rafael que está allí, te diré que no recuerdo una protesta de esta índole por parte de nuestros estudiantes de nivel superior. Los muchachos se plantaron muy en serio y Rafael está allí, Gracias, Rafael, por el comentario. Huiro Núñez, yo no creo nada de lo que dicen esos estudiantes porque se quejan como comunistas y no tocan el tema clave, que es libertad de salida del Partido Comunista de Cuba, del gobierno. Qué bien, está bien el comentario, Huelio. Rafael Martínez Martínez vuelve y dice, Pepe, esas protestas fueron espontáneas porque los universitarios entendieron que el paquetazo de Texas es completamente
abusivo, comenta Rafael. Jesús Álvarez Trujillo, hola, buenas noches, un saludo desde La Habana. Mira, caramba, otra persona que nos mire de La Habana, no sé ni cómo, gracias, un abrazo. Heidi, los estudiantes no solo hablaron de Internet, también hablaron de la falta de alimentos, de apagones, etcétera, y no solo hablaron para ellos, sino para el pueblo general. Eso es verdad, y están en las proclamas. Igor Cabrera, sería interesante analizar cómo los universitarios no se han pronunciado por necesidades más básicas como alimentos, transporte, electricidad, y sin embargo se han manifestado por Internet. Es cierto, lo estamos criticando, pero por algo en empezar, Igor. Y vete a saber cómo pasa a veces insospechadamente en la historia del mundo, de pronto una revolución arranca por la cosa que uno menos podía imaginar y suponer. Oreste Menéndez, Pepe, buenas noches. Fui estudiante universitario en Cuba. Desde la pérdida de Pedro Luis Huiltel no había ocurrido ningún hecho trascendental como este. Este puede ser despertar universitario. Ojalá, Orestes, ojalá. Pedro Luis Huiltel, caray, que muere en una huelga de hambre. Yo tengo que hacer aquí un ciclo de presos políticos insignes, algunos de los cuales yo conocí en Cuba y aquí, que sobrevivieron. Uberio Núñez, ¿qué futuro tiene ese país? No protestan por falta de comida, agua, libertad y dignidad, pero sí protestan por la Internet. En realidad tienen lo que se merecen, comenta deprimido Uberio Núñez y enfadado. Alfredo García, saludos desde Cuba, bendiciones, gracias Alfredo. Ánez Rodríguez García, Canarias, like, gracias Ane, gracias. Orestes vuelve. Para ser optimista, puede ser que el futuro inmediato ante este atentado al régimen comience una posible alianza entre el movimiento universitario del pueblo e incluso sectores vulnerables. Y es cierto lo que dijo Heidi, ellos hablaron de ellos y hablaron de la población. Es cierto, eso es cierto. Enrique, que es de Málaga, acaba, saludos anticomunistas desde Málaga. Abajo el comunismo, la dictadura castrista, los estudiantes tienen que protestar en la calle si son consecuentes con nuestra historia. Comenta, y bajar la universidad, la escalinata, y se acabó. Lázaro Tapia, el Texas está perdiendo facultades, está cómico, está ironizando, Ay, caray. Uberio Núñez, el chiste es estudiar economía en un país que no tiene dinero, ni futuro, menos libertad de mercado. La cantidad de gente en Cuba, que además yo tuve que discutir con queridos amigos, que estudian en Cuba cosas que no tienen por qué estudiar. ¿Quién va a estudiar en Cuba arquitectura? ¿Para qué quiere estudiar alguien periodismo en Cuba? ¿Para qué quiere estudiar alguien leyes en Cuba? Hay cada carrera que tú dices, Dios mío, ¿para qué, no? Ars Kennen, saludos y bendiciones desde Cuba también, caray, mira, desde Cuba, qué bien. Barbarita Travieso, que ha hecho unos programas espectaculares en estos días, y saludos a Kenia también. Buenas noches, Pepe y Emilia, tiqueros. Llámenme ingenua, pero no creo que la dictadura vaya a organizar nunca una protesta en su contra, porque se le puede ir de las manos. Barbarita está aduciendo a lo que yo comenté aquí, que comenta vos, que vos piensa en este artículo de Enrique Alejandro, que esto es una manipulación del gobierno para ya todo lo que yo leí, lo cual es un argumento muy lógico, pero yo pienso igual que Barbarita, que dice la dictadura cubana le tiene terror a la palabra huelga o cualquier cosa que se le parezca. Por lo menos somos dos pensando lo mismo, Bárbara. Carlos Domínguez, hace falta una protesta grande al estilo de Rumanía con resultados de los Ceausescu. Y ese es mi sueño. Mi sueño es de pronto la rebelión de Timisoara en diciembre fue, ¿no? Del 89, y de pronto ondeando las banderas horadadas, recortadas con la tijera. Es lo que yo sueño. Si no quieren hacerle el hoyo y quitar la estrella que no tiene la culpa, un hoyo en medio. Ahí donde está la franja azul, un hoyo en el medio ahí. Se nos acabó esto aquí. Jorge Álvarez, siempre buenos programas. Este canal tendría que ser más publicitado. Gracias, Jorge. Con la ayuda de ustedes podría ser, ¿sabes? Promoviéndolo en los shares. Gracias, Jorge. Yasmín, he visto grandes videos y han mencionado, he visto videos, no sé dónde lo he visto de grandes. Dice Yasmín, he visto videos y han mencionado la palabra libertad. He tratado de abrir mi mente y no ser tan intransigente y he concluido que según algunos videos, muchos han sido más calientes que los guapos. Mira, yo pienso igual también, un poquito. Gracias, Yasmina, por el comentario. Erasmo Silverio, lo de la internet es la excusa para pedir la libertad. Ok, good, me parece muy bien también.
Heidi, también la dictadura quiere que se piense que Texas no tiene nada que ver con el gobierno. Texas es una suerte de ornitorrinco, creo yo, porque es compañía. Ahorita hablando con Olo, no sé compañía, si es empresa. Que yo recuerde, Texas no es de mi época. Yo cuando me voy de Cuba no existía. Texas creo que primero era una cooperación con Italia, después con México. Ahora no. Julio Ramírez acaba de hacer, señor, en este momento acaba de hacer un super sticker. Gracias, Julio, te agradezco tanto, ¿eh? Vamos a ver ahora que otro comentario. María Moreno, caray, mira María, ellos están protestando sin complicarse porque la mayoría lo que quiere es graduarse joven al fin. Buen comentario también, muy razonable. Gracias, María. Vamos a ver que otro comentario ahora. María vuelve el 11 de julio, no fue a ningún lugar, por poco va, ¿sabes? Esta tampoco, pero más de 60 años no se había hecho ninguna. Poco a poco el vaso se va llenando. Yo pienso igual que tú también, yo tengo cierto nivel de optimismo y pienso que estas cosas tienen su... Alioski Pérez, el mejor programa del Ejército Libertador. Saludos, Pepe. Gracias, Alioski. Gracias, ¿eh? María vuelve. Lo que queda claro es que cualquier cosa en Cuba puede ser un detonante y no precisamente la falta de libertad. Ahí estamos de acuerdo. De pronto, este tipo de cosas, ¡boom!, se produce el estallido final. Es que, señores, yo no puedo creer que esto sea para toda la vida. No puede ser. Nada, para siempre. Carlos Cordovís, Pepe, yo estoy contigo. Yo tengo mucha esperanza que la dictadura cubana comunista está llegando a su final. Yo soy cubano igual que tú. Salí de Cuba hace 50 años. Jamás regresé hasta que Cuba sea libre. Jamás regresaré hasta que Cuba sea libre, como está Carlos Cordovís. Joel Otero, hi Pepe, no estoy tan entusiasmado con un cambio en Cuba. El pueblo ha caído en el conformismo. Ahora dejan 2 horas de internet al día y lo aceptan. Pasó con el agua. Pasó con la corriente. Saludos. No tienen corriente. Ay, Dios mío. Mis queridos amigos, gracias. Hemos llegado al final de este programa, como siempre. Gracias por los super stickers, super chats, PayPal, Cash Apps, que se agradecen muchísimo, como siempre. Gracias ahora a nuestro amigo que estuvo mencionando que este canal debe ser más publicitado. Estamos a punto de llegar, creo que 70,000 subscribers. Ahora creo que próximamente, de acuerdo con el pronóstico, como dice la directora, no de la dictadura, la directora, que creo que la semana que viene, para que contribuyan a eso, por supuesto que naturalmente que hagamos sharing y que demos like, que también es muy importante. Dicen que el like es muy importante, dar like es extremadamente importante. Así que por ahí va, que den muchos likes, que es bueno. Gracias también porque continúen suscribiéndose, ahora que acabo de mencionarlo acá, continúen suscribiéndose a esta cuenta y cada vez que lo hagan, por favor, presionen la campanilla, porque la campanilla les avisa del momento en el cual el programa está en vivo acá. Exactamente igual, recuerden que estamos compartiendo la misma cuenta, el ático de Pepe y los podcasts que son ahora nuevos, ¿ok? Y estamos en la misma cuenta, hagan también like en ese momento. Este programa, tanto este programa como el podcast, lunes a jueves, de 8 de la 8 de la noche, para 8 de la noche, viernes, recesamos, aunque también puede ser que en otro momento subamos también en vivo a otra hora o no, o a esta misma hora grabado. Todo eso puede pasar. De manera, mis amigos, que nada, muchas gracias. Confiemos en Dios. Yo estoy otra vez que tengo un pequeño repunte de optimismo, a pesar de que, como acabo de decir durante todo el programa, y repito otra vez ahora para cerrar, todas las llamadas divergentes, discordantes, algunas coincidentes en uno de los dos lados. Pero yo creo que a pesar de eso, yo tengo en este momento un pequeño repunte otra vez de esperanza, de ánimo. Dios nos ayuda. Así que nada, mis amigos, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias y finalmente, bye bye.